Israel envía más tropas al Líbano tras otra noche de bombardeos en Beirut. Las cosas en Oriente Próximo alcanzan su máximo nivel de tensión y estamos ante una guerra abierta entre Irán e Israel, las dos potencias de la zona. La invasión terrestre al sur del Líbano, con el objetivo de realizar ataques selectivos a Hezbollah, ha provocado que Irán lanzara unos 200 misiles contra Tel Aviv y Jerusalén. Bajo la sombra inquietante de la situación bélica y geopolítica, miles de españoles se encuentran desamparados en Líbano. Mientras la tensión internacional crece como una marea imparable, el Gobierno de España toma decisiones a cuentagotas. Mañana jueves, 2 aviones del Ejército del Aire partirán rumbo a Beirut para evacuar a los españoles que se encuentran atrapados en ese país donde la incertidumbre y el miedo han comenzado a ganar terreno. Un anuncio de gran calado, pero que llega justo después de que José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, asegurara con cierta calma, del que piensa que tiene tiempo de sobra, que sí, que existe un plan, pero que no está previsto activarlo por el momento. Ayer mismo lo dejaba claro tras el Consejo de Ministros. El plan de evacuación está sobre la mesa, pero no se va a mover de ahí. Hay vuelos comerciales, decía Álvarez, unos 3 a la semana, nada más y nada menos, que despegan de Beirut con destino a Madrid. Que los españoles se busquen la vida y aprovechen esas vías, es lo que comentaba el ministro, pero la realidad suele entrometerse en la tranquilidad de los despachos con la misma sutileza que la de un elefante en una cristalería. Llevamos varios días escuchando y leyendo a algunos de esos españoles contando que los vuelos disponibles están muy lejos en el calendario, que no hay billetes hasta dentro de unas semanas. Y con todo lo que está pasando en estas últimas horas, es imposible predecir qué va a pasar en las próximas semanas, que pueden convertirse en una eternidad. Esta mañana, las redes sociales del Ministerio de Exteriores no han anunciado evacuaciones, sino que han ofrecido números de teléfono, eso sí, oficiales, por si alguno necesitaba ayuda o quizás consuelo, porque lo que es un billete parece que todavía no. Instantes después, Margarita Robles ofrecía una entrevista en televisión en la que anunciaba el envío de 2 aviones para evacuar a esos españoles atrapados en el Líbano. Todo en su sitio. Mientras Robles daba certezas, Álvarez en otra entrevista radiofónica y en paralelo seguía manteniendo ese tono ambiguo, como si tuviese todo el tiempo. Según él, esa evacuación se activaría solo cuando sea necesario. Robles lo dice con rotundidad, Álvarez lo matiza. Una coreografía que ya hemos visto en anteriores ocasiones, cuando los departamentos de Defensa y de Exteriores no se ponen de acuerdo. Tampoco sorprende. Margarita Robles y José Manuel Álvarez ya han tenido más de un desencuentro y, aunque del mismo gobierno, parece que juegan en bandos diferentes. Una coordinación entre ministerios que bien podría ser como la de una orquesta, con músicos tocando diferentes partituras. Así suena esa coordinación que desafina, mientras que los españoles se quedan en medio, en Líbano, preguntándose qué hacer ante el ruido de la burocracia. Y ya no se trata de tener o no tener un plan, sino de saber cuándo ejecutarlo. Comenzamos este miércoles aquí en Dando Caña, día 2 de octubre, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos además el Día de los Santos Ángeles Custodios, que es el patrón de nuestra Policía Nacional. Muchos asuntos encima de la mesa, pendientes a esta hora de lo que está sucediendo en Oriente, aunque también pendientes de esta inmigración ilegal que sigue llegando de forma diaria a nuestras costas. Hablaremos de todo ello a lo largo de la mañana de hoy, pendientes también de esta rueda de prensa que va a ofrecer Carles Puigdemont en apenas unos minutos desde Waterloo, después de que se haya reunido con diferentes miembros de Junts en este punto para pensar, para planear cuáles van a ser los próximos pasos a dar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ya saben que el Gobierno depende de esos 7 votos de Junts en el Congreso de los Diputados y que en estos últimos meses le han dado más de un bofetón parlamentario. Saludamos ya a los invitados que nos acompañan en esta mesa. Don Julio Eriza, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias otra vez y encantado de estar aquí con vosotros. Hoy muy especialmente, además el nivel hoy ya superior, como podréis ver dentro de unos momentos. La verdad es que, primero, felicitar porque hoy es el Día de los Ángeles Custodios, efectivamente. Recordaros a todos que todos tenemos uno, e incluso le podemos poner nombre, que son de una enorme eficiencia, que existen, que están ahí, que están a nuestro lado. Y es un buen día para recordarlo y que los que son cristianos recuerden eso, que tenemos un ángel al lado
le puedes llamar como tú quieras, él lo aceptará de buen grado y le puedes pedir cosas y te ayudan eficazmente además. Hoy hace 96 años que se fundó el Opus Dei, en 1928, un 2 de octubre, por San José María Escrivá, y quiero felicitar a todos aquellos miembros del Opus Dei que hoy nos pueden estar viendo en el programa, pues porque para ellos es una onomástica, es un día importante, ¿no? El Opus Dei que tantos servicios ha prestado a la Iglesia el siglo pasado y los presta actualmente en un montón de países del mundo. Y luego, pues mira, hay una noticia que a mí dentro de la cantidad de noticias tremendas que hay, ¿no? Porque aquí hablamos de la guerra y de los ataques y de las cosas como si, bueno, en el fondo, como si de una película se tratara. Claro, detrás de cada una de esas cosas de las que hablamos hay miles de muertos, miles de heridos, tragedias humanas terroríficas, niños que quedan huérfanos, mujeres que quedan viudas, por supuesto, seres humanos que quedan tocados físicamente, que son amputados en alguno de sus miembros, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hay detrás de lo que hablamos con tanta facilidad, no ataque aquí, ataque allí, una bomba, tal. Bueno, pues lo que tenemos es un montón de muerte, un montón de odio, un montón de destrucción, un montón de mal, ¿no? El mal en el mundo, ese mal que prolifera cada día más en nuestro mundo. Bueno, y en ese marco, hablar de lo que voy a hablar ahora, muy rápidamente, que son los 500.000 euros de multas que puso el Gobierno de Cataluña el año pasado a los comercios que no rotulaban adecuadamente en catalán, a los restaurantes que no tenían la carta adecuadamente en catalán, a tal. 500.000 euros les sacudieron a todos aquellos que no cumplían estrictamente la normativa lingüística en Cataluña, que por cierto se llama normativa por la libertad lingüística o algo parecido, ¿no? Bueno, ya sabéis que cada vez que quieren hacer una normativa fascista o una normativa dictatorial y arbitraria le llaman democrática. Siguen a Orwell. Siguen a Orwell. Así que lamentar muchísimo que ella va a endurecer esas leyes y que nos vamos a encontrar, bueno, pues con el escenario que hay en Cataluña, que mucha gente se da por satisfecha porque el independentismo aparentemente se ha echado para atrás. La realidad es que lo que nominalmente es el independentismo efectivamente ha perdido fuerza electoral, pero el programa de los independentistas se ha prácticamente consolidado con el gobierno del Partido Socialista de Cataluña en Cataluña, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que los derechos y las libertades fundamentales en Cataluña no es que estén amenazadas, están conculcadas de forma sistemática. Y está conculcado el derecho de muchísimos catalanes a educar a sus hijos libremente, a expresarse en libertad. Por supuesto, los medios de comunicación no pueden ejercer su trabajo porque hay una cosa que se llama el CAC, el Consell de lo Audiovisual de Cataluña, que se encarga de que no exista libertad ni de prensa ni audiovisual en Cataluña. Y esa es nuestra realidad. Esa está pasando, está quedando opacada un poco, pues bueno, porque el PP puede tener pues ganas de pactar con Puigdemont campeón para poder hacer en un momento determinado una moción de censura, que a mí me encantaría que lo hiciera, pero bueno, eso queda opacado, pero los derechos y las libertades siguen inexistentes en esa parte de España. Y bueno, y los demás, pues deberíamos recordarlo y deberíamos seguir luchando y peleando para que eso deje de ser así algún día. Desde luego que sí. Seguimos con el comentario de José María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, pues mira, yo iba a comentar sobre la guerra, me parece un tema interesante, pero he tenido la suerte o la desgracia de encontrarme con una entrevista en televisión con Yolanda Díaz. Recuerdo, por si alguien no lo sabe, que es ministra de Trabajo y Economía Social. ¿Cómo se llama? Yolanda Díaz. Una chica rubia, ha estado muy dicharachera, muy suelta, muy agradable, muy alegre, muy sonriente. Rubia porque tú lo digas. Bueno, rubia porque por lo que se ve. Bueno, no he mirado. No sea la descripción más precisa esa. Sí, no he entrado más en detalles. Bien, interesante, pero es que ha dicho una cosa que me ha puesto los pelos de punta, como sin querer, porque le han preguntado también sobre los temas candentes y sobre todo enseguida ha derivado la entrevista al tema de la vivienda. Supongo que en este caso, más que como ministra, para hablar como Sumar, que tiene una política distinta que lo que tiene el gobierno, el resto del gobierno, ¿no? Y entonces ha dicho una frase que creo que hay que marcar en algún sitio, porque ha dicho que la vivienda es un derecho fundamental. Claro, no ha dicho de qué país hablaba, porque en España no lo es, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí ya
ya me he dejado de historias, he repasado a ver cómo podría explicar yo que no era un derecho fundamental, me he encontrado con datos y sobre todo después viniendo aquí a preguntar a dos grandes expertos, me han dicho hasta dónde se ve que no lo es, porque los derechos fundamentales están en el título 1, artículo 15 al 29, y eso que ya lo había encontrado yo antes está en el 47. O sea, no es un derecho fundamental. Claro, si un ministro del Gobierno confunde un derecho con un derecho fundamental, tenemos un problema. Hombre, sabemos que el presidente confunde los derechos fundamentales con derechos anecdóticos, como es la libertad de expresión, todo eso, que son fundamentales, sí que los pasa, se los quita y dice que son derechos anecdóticos, pero ahora que nos pongan la vivienda arriba, o sea, creo que tienen un error este gobierno de lo que es un derecho fundamental a lo que es un derecho no fundamental, y además lo confunden siempre. Es una desgracia que nos toca sufrir y sufriremos, porque el derecho al sufrimiento no sé si figura, pero no lo he visto. Yo discutiré contigo eso, porque sí creo que es un derecho fundamental. Sí, pero lo que creas tú... No, ya lo sé. Ahora lo discutimos. Yo no. Dejadme que salude al resto de Es invitados que que nos acompañan. Esperanza Aguirre, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por tenerme. A ver, por coger el hilo de lo último que se ha dicho, si todas las necesidades, la vivienda es una necesidad evidente, generaran un derecho, dado que las necesidades son infinitas y los recursos para cubrirlas finitos, pues no podría ser. Esto se lo estoy copiando a Milei, no quiero decir. Lo explicó muy bien. Pero lo explicó estupendamente bien. O sea que yo le cito, no vaya a ser que digan que no le cito. Y entonces, en el Foro Mundial lo explicó eso muy bien. bueno, pero donde ha estado, para mi gusto, impresionante, ha sido en la también. ONU, Sí. diciendo la ONU que empezó haciendo honor a lo que de verdad había dado origen a su creación, ha derivado en una Agenda 2030 y unas proposiciones socialistas de estos que dicen, ¿cómo era? No tendrás nada y serás feliz, y ese tipo de cosas. Y bueno, y yo me he alegrado mucho que él ha dicho que desde luego no va a estar en la posición que hasta ahora tuvo Argentina de neutralidad, sino que va a fundar la Internacional por la Libertad. Déjame hacerte una pregunta, Esperanza, ya que vas directamente a por mí y eso me alegra. Por ti, eso me alegra. No, yo no he ido a por ti para nada. Que no tiene, por ejemplo, que ha perdido la cabeza, tiene problemas mentales y que además no tiene dónde vivir porque lo echaron de su casa porque no podía pagar y está en la calle. ¿Esa persona crees que tiene el derecho a que el Estado, el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma... Yo es que soy abogada y el derecho es una palabra muy importante. Esa persona necesita de la ayuda del Estado. Claro que lo necesita. Eso no quiere decir que sea un derecho, pero que lo diga Oces, que sabe más de derecho que yo. Y el Estado tiene la obligación pero no te atreves a discutirle a Julio. Y el Estado tiene la obligación de darles ayuda. No sé si es el Estado, más bien creo que es el Ayuntamiento o la comunidad. Bueno, el poder público tiene la obligación de subvenir esa necesidad. Sí, pero eso no quiere decir tiene un derecho. No. Ignacio Oces, muy buenos días. Entonces tiene un derecho. Es que la palabra fundamental pero en la Constitución viene acotado. Es la diferencia. Me gustaría aclararlo de todas formas. Venga, vamos a aclararlo. Muchas gracias, Alba. Que es un buen jurista. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y con todos los telespectadores. La verdad que es un privilegio estar aquí en El Toro, sin duda. Dos apuntes sobre el tema de la vivienda como un derecho fundamental. Es verdad que a día de hoy no está recogido en el texto constitucional dentro del apartado y del título de la sección en concreto en la que se habla de los derechos fundamentales y las libertades públicas, porque a día de hoy los derechos fundamentales y las libertades públicas, que tienen una especial protección, se encuentran entre el 15 y el artículo 29. El derecho a la vivienda a día de hoy está en el artículo 47. Pero también nos tenemos que poner en la tesitura de cuándo se aprueba el texto constitucional. Estamos hablando de 1978, donde no existía realmente un problema de vivienda. Yo creo que las políticas públicas empleadas por el bipartidismo son las que nos han traído y hemos llegado a una situación tristísima, lamentable y desastrosa, no solamente para los jóvenes, sino también para los no tan jóvenes. Sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. El problema es el suelo, que no hay manera de transformar el suelo no protegido para que puedan construirse. El artículo 47 habla del suelo. Puede ser. Entonces, la situación es lamentable. Y efectivamente, el artículo 47 sí que marca una obligación a los poderes públicos para establecer las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. ¿Cuál es el derecho? El que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, que es como inicia el artículo 47. Y hoy por hoy, sinceramente, el artículo 47 de la Constitución, el derecho a la vivienda, debería ser
un derecho fundamental, porque es un bien esencial para la intimidad, para el desarrollo personal. También el artículo 10 del texto constitucional sí que habla del libre desarrollo de la personalidad. ¿Y cómo vamos a tener un libre desarrollo de la personalidad si las familias no pueden encauzar en una un proyecto sociedad vital humana junto? primigenia? Entonces, Queridos amigos, eso es así. Lo que pasa es que ponerse en contexto de 1978, porque hay que decirlo, a mí no me cuesta decirlo, el plan de vivienda en el régimen anterior, pues en fin, al final no había ni un solo español sin vivienda. Y es más, había muchísimos propietarios, fruto del esfuerzo y el trabajo diario. Es decir, la clase propietaria en España se había cojado durante el régimen anterior y hoy por hoy, eso se ha desmantelado. Entre otras cosas porque las políticas públicas van destinadas precisamente a menoscabar el derecho de propiedad privada. Nosotros vivimos, somos seres sociales, Los seres humanos somos seres sociales. ¿Qué significa? Que vivimos junto con otros seres humanos. En una sociedad humana primigenia, como puede ser una tribu, imaginad en una tribu que hubiera alguien que no tuviera una choza. En una tribu, en una sociedad humana primigenia, la vivienda era una cosa natural, era un derecho natural, como lo era el proteger a las mujeres embarazadas, como lo era cuidar a los ancianos. Es decir, hay una serie de principios básicos de convivencia en una sociedad humana primigenia que se respetaban porque la propia naturaleza de esa sociedad, eso sí, cuando en esa tribu tenían que salir la gente a cazar el león, uno decía que era liberado sindical y que no quería salir a cazar el león, probablemente ese tipo iba a ser expulsado de la tribu. Pero sin vivienda. En la práctica, todas esas, digamos, sin vivienda, en la práctica, todas esas, digamos, relaciones sociales que se dan en una sociedad humana, insisto, primaria, han ido evolucionando hasta los actuales estados, las actuales grandes ciudades, la actual construcción social, y se han ido arrastrando muchos de los derechos, pero no se han arrastrado las obligaciones que imponía ese vivir en sociedad. Y ahí es donde surge un nuevo razonamiento sobre cuáles deben ser derechos fundamentales y cuáles deben ser obligaciones y obligaciones fundamentales. Creo que ahí es donde creo que todos, al final, vamos a estar de acuerdo, porque ninguno de nosotros seguramente va a permitir que alguien que por imposibilidad material no puede acceder a un lugar donde dormir calentito y no tener que dormir en la calle, ninguno de nosotros va a poner un solo obstáculo a que eso sea así, ninguno de nosotros. Pero la gente de la izquierda tampoco. El problema es cómo resuelves eso con una mentalidad en la que primas la libertad y al mismo tiempo impulsas la responsabilidad en el uso de la libertad. A ver, para que alguien hace trampa, lo digo. Yo he hablado, no hablo de la conveniencia o no de que haya vivienda, de lo justo que sea que tengas vivienda o no. Yo hablo de que me escandaliza que una ministra del Gobierno de España no se sepa la Constitución, donde se explica muy bien que es un derecho fundamental y que es un derecho no fundamental, y lo confunda. Eso es lo que me he pretendido decir yo de la señora Yolanda Díaz, que me escandaliza su ignorancia de la Constitución, porque no ha dicho la vivienda es una necesidad buenísima, hay que hacer lo que sea. No, ha dicho es un derecho fundamental, y eso es un error de bulto de cualquier persona, que más esa señora creo que es abogada, para acabar de resolver. Otra cosa distinta es si hablamos del tema de la vivienda. Ahora, yo lo único que me planteo, porque eso es un discurso, es un debate que ha surgido siempre, porque siempre que discutes con alguien del tema de vivienda, te dicen es que como es un derecho, el Estado tiene que proporcionar una vivienda a todos los españoles. Y entonces es cuando alguien que sabe dice, no, es un derecho que no obliga a que el Estado tal, sino a facilitar que no sé qué. Pero de todos modos, y como habéis hablado del suelo, el 47 sigue un poco más. Y dice, establecerá las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. O sea que el propio artículo ya contempla que el suelo hay que regularlo para que llegue la gente, porque claro, si los organismos públicos se comen el suelo... de formar parte de un gobierno que aprobó una ley diciendo que todo el suelo que no estuviera protegido era susceptible de... ¿Y qué pasó? Que lo recurrieron. Sí.
y lo derogó Y ahí se acabó el todo. Constitucional. Claro. Y ahí se terminó. No, totalmente de acuerdo, porque una de las medidas principales es que hay que liberalizar suelo que no empezar. esté especialmente El que protegido. no esté protegido, por interés pero- nacional, pero, paisajístico, medioambiental o de defensa. No sé cuál es el lógico. porcentaje exacto, pero España, a diferencia de casi todo el resto de países europeos, solo tiene construido el 9 y pico % de su suelo. El resto es suelo libre. Entonces, ¿por qué razón tenemos esta escasez de vivienda? ¿Y por qué razón, como es tan caro, tan largo y tan difícil, la vivienda que se construye es tan cara? Cuando realmente, si fuera fácil construir en el terreno libre, no protegido, que no tiene árboles, eso sería Sí, pero muchísimo la más barata diferencia- la vivienda nueva. Pero la diferencia real, y ahora cuidado que voy a meter la pata seguramente porque no domino, pero la diferencia real entre un suelo urbanizable o no es que esté eso en el plan de urbanismo de la localidad, de la comunidad. Sí, pero, de lo que- espera. pero no te dejan pasarlo a urbanizable. Pero espera. Pero el suelo tiene dos cosas. Un propietario, no hay propietario en España que no esté de acuerdo en que pase a ser suelo urbanizable. Bueno. Porque pasa de valer una perra gorda a tener una fortuna espectacular. ¿Dónde está el cuello de botella de que eso no pase de aquí a allí? En decisiones políticas. ¿Puede ser que la decisión política sea por una persona profundamente ambientalista? Puede ser. Puede ser que sea por una persona profundamente animalista, puede ser. Pero puede ser que sea una persona que espera cobrar algo para poder pasar de un sitio a otro, el suelo, puede ser también. Pero ¿no? Con lo cual, esa tercera la cosa Constitución explica mucho más lo que está pasando habla en el de suelo evitar la municipal. especulación. Pero, y justamente sí, pero el político no la evita manera de evitar la especulación es que no sea solo este, Ya. este Ya, suelo. pero ¿por qué no es eso? Porque hay mucho, que cobra Pero de vamos esa a ver, pequeña cosa. Pero vamos a ver, una cosa es que la vivienda, ¿qué es que un piso sea caro? Pues el suelo y la construcción. Aunque un piso sea caro, significa que la adquisición de ese piso supone respecto a tu renta un porcentaje muy alto. Si el piso que te vas a comprar supone entre un 25 y un 30% de tu renta, ese piso tú no lo vas a encontrar caro. De hecho, Es asumible. Claro. ¿Qué porcentaje de la renta en los años 90 de una persona, un asalariado normal, se dedicaba a la compra o a la amortización de la compra de una vivienda? Pues no era más del 30 o el 35% en el límite. ¿Cuánto es hoy? Pues puede ser el 65, 70%. ¿Qué pasa? Que si tú tienes que dedicar el 70% de tu renta a la vivienda, no puedes comer, no puedes pagar la luz, no puedes pagar el agua, no puedes desplazarte. Entonces, tienes que ponerlo todo en su dimensión. Es decir, vamos a empezar a hablar de qué ha pasado con los salarios y con la capacidad adquisitiva de los españoles en los últimos 20 años. Claro, ¿qué ha pasado? Porque mientras Miremos también qué ha pasado con el precio de la construcción de una vivienda, que eso es lo que se ha encarecido de una manera espectacular. Y, cuando yo era pequeña, las personas que tenían salarios bajísimos podían acceder a la vivienda. Ahora, con salarios bastante altos, no pueden acceder. Luego también tiene que ver con por qué ha subido tanto, por qué es tan difícil construir nueva vivienda. Si es que es prácticamente imposible. Totalmente de acuerdo. A día de hoy, en Madrid, por ejemplo, los madrileños destinan el 62% de su salario a la vivienda, al alquiler de la vivienda. Posible. Y por tanto, además, tenemos más de un 25% que luego, después de pagar la vivienda, el alquiler de vivienda, entran en pobreza severa. Eso es lo que está pasando. Estoy poniendo el ejemplo de Madrid. En general, se destina en España el 46% del salario medio a la vivienda en alquiler. Lo que acaba de decir Esperanza Aguirre también es muy importante, porque todo el proceso edificatorio, todo el proceso de construcción, está sometido a trabas administrativas. Puede durar a impuestos, 20 o a 25 tasas años. y tal. Pero para mí lo más... Bueno, perdona, es que yo ahí estoy en la foto con Zapatero diciendo que va a revitalizar la Operación Campamento, que ya llevaba 15 años antes. Pero para ¿Y mí qué lo ha más- ocurrido desde lo más Zapatero? grave es que la No, pero es que ¿cuántos años han pasado? Pues es lo que te digo. Pero Campamento es propiedad De del Defensa. Ministerio de Defensa. Defensa y no va a tener ningún problema, ni lo ha tenido nunca con ningún ayuntamiento. Eso
eso será por otras razones. Pero cuando el suelo es propiedad de un privado, pues me parece muy bien que se evite la especulación, pero hombre, lo que no se puede es tardar 30 o 35 años en que eso pueda ser un suelo urbanizable. ¿Y eso quién lo decide, Esperanza? Tú sabes, tú eres gobernante. No, perdona, yo no soy gobernante. No, entiéndeme, lo has querido. sido y sabes cómo funciona Como tú eso. has sido político también. Sí, pero yo muy malo. No, yo te digo cómo funciona esto. Nosotros aprobamos una ley para que los suelos no protegidos pudieran transformarse en urbanizables y el Tribunal Constitucional nos lo echó abajo. Pero por competencias, creo, por conflicto de competencias, que fue peor. O sea, no por la continuidad de la ley, sino porque entraban las competencias de Cataluña, País Vasco, de las comunidades ni siquiera igual el País Vasco. Cataluña es la que denunció. Con lo cual, por un conflicto de competencias se va la ley al carajo. Y nadie fue capaz de rectificarla poniendo lo que supongo, porque no, pero eso si es lo que querían siempre. Es que si Cataluña estuviera de acuerdo ley, con el principio, habría aprobado ellos la ley catalana. No te lo aprobarán nunca. Pero es que no están de acuerdo. Y lo sabes por el tema de humanidades, que no te aprobarán nunca si ellos quedan en segundo plano, jamás. Solo exigen un tema, que abajo ponga que esa ley no les afecta un pimiento. Si pones eso, no hay problema. Aunque declares a matar a los... Para mí, lo más dramático es que la extrema izquierda y la izquierda radical, la del Partido Socialista, están intentando abanderar las soluciones, desde el punto de vista mediático, están intentando abanderar las soluciones precisamente de este drama que es el acceso a la vivienda digna y adecuada. Ayer mismo vimos cómo Pedro Sánchez se hacía fotos en una serie de viviendas que han construido, que él llama asequibles, y porque están en esa propaganda. Entonces, es una bandera que bajo ningún concepto podemos dejar a la extrema izquierda, cuando además son ellos los causantes reales de esta situación. Hablando de Yolanda Díaz, el día que Yolanda Díaz aprobó, en ese caso era Podemos, ahora Sumar, con el Partido Socialista y con los separatistas, la ley de vivienda en mayo del 2023, dijo, con todo descaro, hoy España es un país muchísimo mejor, porque estamos garantizando el derecho a la vivienda. Bueno, pues los datos. Otra vez el relato, los datos hoy, un año después de aprobada la ley de vivienda, son catastróficos. Pero donde se ha aplicado la ley, Cataluña, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el alquiler y qué ha pasado con la oferta de vivienda de alquiler ha disminuido? Es que siempre pasa lo mismo con las regulaciones, que tienen el efecto contrario del que dicen que van a tener. Hay regulaciones que pueden ser serias. Son excepción, precisamente los poderes públicos tienen que velar por la justicia antes que la libertad sin límite. Perdona, pero no estoy de acuerdo. La justicia sí, porque si no nos podemos encontrar con fondos de inversión extranjeros. Los poderes públicos tienen que velar por la libertad, por la vida. Lo primero por la vida, luego por la libertad y luego por la propiedad. Y lo demás. Si la libertad es muy importante. Totalmente. Pero puede ocurrir, como sucede, que por ejemplo existan fondos de inversión extranjeros que puedan comprar, que son gigantes, pueden comprar vivienda a mansalva y también pues que eso impide que otros españoles, evidentemente con sueldos bajos, pero como comprenderás, esos fondos lo que quieren es alquilar esas viviendas, y si compran muchas tendrán que bajar el precio. Cuando el texto constitucional habla de impedir la especulación, Esperanza, se refiere también a eso. Se refiere a impedir la especulación. Y entonces cuando hay gigantes... Que tú opines eso, pero yo no estoy de acuerdo. No, que haya gigantes que estén comprando campo español o vivienda a mansalva, eso hay que controlarlo al menos, hay que mirarlo y hay que velar también por la justicia, por el pueblo español. Sí, Esperanza. Es decir, la libertad no puede ser un concepto sin límites. Tiene que haber límites a la propia libertad, porque si no puede haber gigantes que compren bienes esenciales como la vivienda, como el agua. ¿Y qué? ¿Cómo que? Hombre, pues que los poderes públicos están para velar por el interés general. ¿Para acumularlos o los compran para ponerlos si están para en el acumularlos, mercado? a lo mejor hay que intervenir. Por eso digo que la intervención... Ahora seguimos en el interesantísimo debate. Querrán sacarles una renta. Sí, yo creo que hay que bajar impuestos comprar todos los y bonificaciones, pero, Esperanza... Está prohibido por la ley en este momento. Bueno, ahora seguimos con este interesantísimo debate, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. 2 minutos y aquí les esperamos.
3 minutos de las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Les confieso que aquí el debate ha seguido durante esta breve pausa de publicidad y en el mismo seguiremos, porque en el día de ayer el Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad familiar, en la que los populares han abierto, dicen, el melón de la conciliación y le piden al resto de los partidos políticos que se sumen. Sus dos principales propuestas son la de red de guarderías gratuitas de 0 a 3 años y también ir ampliando progresivamente el permiso de paternidad y también el de maternidad. Por ello se le preguntó ayer a Íñigo Errejón, que también aplaudía esta propuesta popular. Obviamente todavía no lo he podido leer, pero voy a decir una cosa, lo vamos a leer y lo vamos a leer con todo detalle y con todo cuidado. A mí me parece una buena noticia que el Partido Popular haya aceptado discutir de la agenda social. Me parece que eso es bueno. Me parece que el Partido Popular lleva más de un año pregonando que nuestro país y nuestra democracia se rompían y estaban en peligro, y que llevaba más de un año intentando una labor, digamos, de envilecimiento del clima político, discutiendo de que si la amnistía se acababa con España, de que si Venezuela, y creo que empieza a hablar de las cuestiones que tienen que ver con la vida de los españoles. Y a mí me parece que eso es una buena noticia. Y en estos últimos días se ha debatido mucho sobre el espacio ideológico del Partido Popular, sobre si los de Génova 13 dan o no la batalla cultural, a raíz de unas propias declaraciones que la propia Esperanza Aguirre ofrecía el otro día en una entrevista en The Objective. Vamos a recordarlas, veremos cuál fue ahí en el día de ayer la respuesta que ofrecían desde el PP preguntado por estas afirmaciones, y ahora lo debatimos. El Partido Popular se está negando a dar la batalla cultural. Y si no damos la batalla cultural, no vamos a ganar las elecciones. Porque es que la gente se cree que, bueno, pues que todo es gratis. Y entonces, pero tú pues, misma has dicho que todas estas decisiones vienen porque el Partido Popular ha hecho una encuesta y le sale que los españoles quieren una reducción de jornada. Pero es que los Entonces, partidos a lo mejor sí les sirve para ganar no las elecciones. tenemos que hacer encuestas. ¿Y cómo convences a la gente? Pues dando la batalla. Vale. Pero si no se da la batalla, mira Milei. Hemos escuchado, por ejemplo, en las últimas horas a Esperanza Aguirre decir que el partido tal vez está renunciando a dar la batalla cultural. ¿Les preocupa cómo este giro social que pretende dar Génova pueda estar soliviantando a parte de su partido? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un debate francamente curioso, es un debate artificial. La realidad es que las políticas de conciliación y las políticas de acceso a la vivienda no son banderas de la izquierda. Lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Son propuestas del programa electoral del Partido Popular con el que nos presentamos a las elecciones generales de hace un año. La primera ley de conciliación de España la aprobó, la impulsó un gobierno del Partido Popular en el año 99. Y este debate también ha surgido aquí estos días. A ver, es que yo me canso de... Bueno, no me canso, la verdad. No te canses. No te puedes cansar. No te canses. Es que les vamos a dar unas ayudas a las familias. No, lo que vais a hacer es quitarles el dinero a unas familias o a muchas familias, se lo quitáis, se lo sacáis del bolsillo y decidís a qué familias le vais a dar el dinero de esas otras familias. Oiga, no me cuente usted que está dando ninguna subvención a nadie. Porque ese dinero, deje el dinero en manos de la gente, que ya sabrán qué hacer con él. Este señor que sale a dar doctrina, llévale a un bareto donde trabajan el padre, la madre, un hijo y además tienen una persona ayudando en la cocina de pinche. Háblale de la conciliación laboral, anda. Vete a contarle lo de la conciliación laboral. Vete a contarle a un autónomo lo de la conciliación laboral. ¿Para quién rayos hablan? Porque puede haber mucha gente que entienda la conciliación laboral de manera diferente. Dejen ustedes de regular la conciliación, dejen ustedes regularla, porque desde que la han regulado, aquí no tiene hijos nadie. Curiosamente, hacen una ley para el tema de las violaciones y de las agresiones sexuales y hay más violaciones y más agresiones sexuales. Hacen una ley para la violencia doméstica y hay mucha más violencia doméstica. Hacen una ley para el tema de la vivienda y la vivienda cada vez es más cara. Cada vez que hacen ustedes una ley, la pifian. Dejen ustedes decirnos cómo tenemos que conciliar. Yo he tenido 6 hijos. No recuerdo haber pasado más de 48 horas sin trabajar después de cada parto.
Pero con mi sueldo podía vivir una familia de 6 hijos. No era un sueldo excepcional. Hoy ponte a que una persona con su sueldo pueda mantener a 2, 3, 4 hijos. Es imposible. Y encima fomentamos que haya, como ha habido el año pasado, 104.000 abortos que he tenido que pagar yo también. Me han sacado el dinero a unas familias, les han sacado el dinero a unas familias que tienen hijos para pagar a unas chicas que deciden el jueves, que han estado de juerga, deciden 15 días después irse a que les quiten al niño. Hombre, por favor, ¿pero de qué estamos hablando? Siempre estamos hablando de lo mismo, y es de que el Estado tiene que reducir su presencia en la sociedad, tiene que dejar de ser el ánima mater de todo. Sanidad universal y gratuita, vale, se lo compro. Claro que sí, nadie puede estar enfermo y que no haya un médico que le atienda. Pero ¿por qué tiene que ser pública? Podrá ser pública, o podrá ser privada, podrá ser mixta. Educación, ¿por qué rayos? Vamos a ver, yo convivo con otros seres humanos en un ámbito digamos, de encuentro que consiste en que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Bueno, pues, ¿se han cargado ese principio? No, no, no. Yo decido cómo tienen que ser las leyes para que tú eduques a tus hijos como yo quiera. Y hemos ido retrocediendo. Ahora ya no puedo llevar a mis hijos a un colegio de educación diferenciada. ¿Por qué coño? No. Porque usted lo diga. Y tampoco puedo llevar, usted quiere llevar a sus hijos a un colegio que esté gestionado por los poderes públicos, a un instituto, llévelo usted. Yo quiero llevarlo a un colegio que lo gestionen los hermanos maristas, pues lo podré llevar. O puedo yo con una cooperativa montar el colegio para llevar a mis hijos. Pero usted está imponiendo cómo yo educo a mis hijos. Pero obviamente yo, es que ni me planteo hacer que usted tenga que educar a sus hijos como yo quiero. Porque si jugamos a esa partida, cuando yo gobierne, haré leyes que hagan que todos los colegios sean privados o concertados para que usted esté obligado a llevar a su hijo a un colegio de esa naturaleza. Porque lo que hay, desde un punto de vista de convivencia y de justicia básica, es que si hay un presupuesto público para educación, ese presupuesto se coge y se reparte en todos aquellos que tienen a alguien a quien educar. Y punto pelota. El cheque escolar. Pues esa es mi opinión. La mía también, pero no tuve el valor de implantarlo cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay que reconocer que era demasiado... Ahora mismo ya está implantado en algunos estados de los Estados Unidos, pero entonces no estaba. Había otra opción que era el tema de la... que tampoco estaría mal, de desgravación total de los gastos educativos. Bueno, existía una desgravación parcial de los gastos en sanidad que han quitado. Y yo no sé si farmacéuticos fue que han el quitado. propio Montoro que... Y en la compra de vivienda, que también quitó Rajoy. Incluso antes de Montoro, los de la sanidad, incluso antes. Sí. Sí, porque yo cuando tuve ya el primer hijo y a la farmacia, cogí el paso que te podías desgravar y por lo tanto te daban el ticket de todo lo que tenías para el niño a decir, no hace falta porque no va a desgravar nada. O sea que debió ser hace 25 años. Ahora, que hay un problema con la natalidad, eso sí que lo veo yo. En mi barrio, es que no te puedes imaginar la cantidad de gente joven que pasea perros y que no tiene hijos. Pero es una cosa impresionante. Hay más perros que niños. 6 perros por cada niño de entre 0 y 4 años. ¿Qué dices? Pues fíjate tú, pues yo no sabía esa cifra, pero es increíble. Y yo no creo que sea solo porque las dificultades económicas. Yo creo que hay también una idea hay un tema de fondo. Hay un tema de fondo. Sí, ¿son maltusianos o qué les pasa? Bueno, yo creo que se llama egoísmo fundamentalmente. Egoísmo Ignacio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pero el perro también les obliga, lo sacan 3 veces al día, tienen sus obligaciones también. Pero es distinto porque te exige menos. Das lo que quieres y no exige tanto. Bueno, ahora incluso han hecho una ley que te... Bueno, con la ley ya están cerrando todas las tiendas de animales, Ya. Y han perdido no sé cuántas, han petado, que es lo que se preveía que pasaría. Y los abandones de los animales han subido, claro. Quiero escuchar a Ignacio, que se va a ir ahora en unos minutos, además, nos abandona antes de tiempo. Tomamos nota, Ignacio. Nada, muchas gracias, Alba. Lo digo en serio, venga. Yo creo que los poderes públicos tienen que poner a la familia en el centro de la política, por tanto siempre hay que ayudar a las familias y toda ayuda es poca, Yo todavía no me he leído la ley de conciliación del Partido Popular, he ojeado un poco el asunto
y nosotros la vamos a estudiar bastante bien porque nos estudiamos todas las normas que entran en el Congreso de los Diputados y no estamos obligados a votar que sí, por el hecho de ser del Partido Popular, si realmente no es bueno para España. Nosotros sí que queremos medidas fiscales claras e inequívocas para todas las familias españolas y de hecho tenemos un plan fiscal muy claro de deducciones en el IRPF, incluso para que algunas familias no paguen IRPF según el número de hijos que ellos tengan. A mí eso sí me parece una medida muy importante. También me parece muy importante, por ejemplo, algo que se cacarea mucho por las fuerzas políticas en campaña electoral, pero que luego a la hora de la verdad no se ejecuta y no se implementa de forma correcta, como la gratuidad, por ejemplo, la gratuidad en la educación infantil de 0 a 3 años. ¿Sabes que mi ley ha prohibido utilizar la palabra gratis? Porque dice que todo cuesta y alguien lo paga. Efectivamente, pero mientras estamos destinando 3.000 millones de euros al fomento de la inmigración ilegal, esos 3.000 millones de euros pueden ser destinados a las familias españolas. Quiere decir, si dinero en España hay, lo que pasa es que hay que ejecutarlo correctamente y no en chiringuitos. Sí, pero que es dinero del contribuyente, no es como dice Carmen Calvo, no el dinero público no es de nadie, es del contribuyente. Nosotros desde Vox tenemos muy claro la presión fiscal a la que están sometidas. Claro, y cada vez el Estado recauda más, cada vez gasta más y va a seguir gastando más, porque el otro día leía una cosa muy graciosa, dice, las familias y las empresas no tienen otra idea que disminuir sus gastos y el Estado que aumentarlo. Efectivamente, de hecho, con el Partido Popular es cuando más gasto público hemos tenido y sobre todo gasto superfluo y gasto innecesario. Perdona, pero no. Bueno, yo creo que todo el mundo Estamos recuerda... teniendo ahora el récord del gasto público que hemos tenido nunca. Digo, el desplome, ya cuando empezaron realmente con Montoro, con Rajoy en el gobierno, todos los españoles lo recordamos... De Montoro no le hables Esperanza. Lo recordamos... No le hables Esperanza, que si podemos tener un... Mi declaración de la renta. Yo creo que hay que bajar impuestos, sí, pero también creo que hay que destinarlo a lo conveniente, a lo importante, como estábamos hablando, perdón, a las familias españolas. A la seguridad. Bueno, entonces, y luego me parece también fundamental el tema que el otro día dijiste, Esperanza, que es el asunto de la batalla cultural. Es verdad que en política hay que dar siempre las batallas, los parlamentos, en las instituciones, también en el mundo internacional. Yo creo que Santiago Abascal ha hecho una labor tremenda explicando el gobierno de la extrema izquierda actual, justo con el sometimiento a los separatismos. Pero también aquí voy a decir algo que a lo mejor Esperanza no te gusta, pero creo que es algo que también se evidencia por la historia política del Partido Popular, incluso, por tanto, hoy mismo también, que es que la batalla, por ejemplo, al socialismo hay que darla también desde el punto de vista cultural. Y hay que darla de forma constante. Eso es lo que yo he dicho. Sí, por eso, pero que no se ha dado. O sea, que el Partido Popular más bien lo que vemos es que es un obstáculo para dar esa batalla política a las políticas. Me gustaría terminar, si puede ser, Esperanza, si no te importa, la verdad, te lo agradezco. Entonces, por ejemplo, y cuando antes Julio ha comenzado hablando de las sanciones que a los comercios se les están implantando por rotular en catalán, quiero recordar hoy que en el año 1998 el gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó una ley de política lingüística que es con claridad un apéndice importantísimo en la desespañolización cultural en Cataluña y que el Partido Popular en el año 1998 no interpuso el recurso de inconstitucionalidad que podía haber interpuesto desde la propia presidencia del Gobierno, como establece el texto constitucional, también o 50 diputados o bien 50 senadores o el defensor del pueblo que tuvo una campaña furibunda para que se interpusiese dicho recurso de inconstitucionalidad y no lo hizo. Y he puesto un ejemplo concreto, pero que podríamos poner multitud de ellos, porque lo que vemos es constantemente al Partido Popular implementando políticas... Solo decirte que en aquel momento, 98, no teníamos mayoría. No, pero sí tenéis 50 diputados, un presidente del Gobierno y un defensor del pueblo que había sido designado por el Partido Popular. Es decir, que había 3 instituciones políticas, 3 en concreto, que podían haber interpuesto ese recurso. Pero digo que es un ejemplo concreto porque hay muchísimos más. Si lo vemos constantemente. Cuando esta misma semana hemos visto en Castilla y León que no se quiere derogar la ley de memoria histórica, ¿eso no es también batalla cultural? Cuando vemos en Andalucía que el Partido Popular no deroga la memoria histórica, habían pactado con Vox, pero yo personalmente estoy radicalmente en contra de la ley de memoria histórica y de la ley de memoria democrática. Pero si no va contra ti, Esperanza, si evidentemente no... Yo te estoy diciendo que la batalla cultural es esa. Claro. No queremos... Mira. Y la batalla cultural también contra el separatismo. Y vemos otra vez al Partido Popular coquetear demasiado con el separatismo catalán. Sí.
están trayendo iniciativas ya coordinadas con Junts al Congreso de los Diputados. Hombre, Que quieren... Si la iniciativa es bajar impuestos, pues me parece muy bien que la apruebe Junts. Junts nunca fue de izquierdas, por lo menos. Pero ya sabes que Junts está más bien en degradar a España, en someter a toda la nación a sus intereses, y que no son, creo, un socio fiable. Creo que todos los españoles hemos visto. ¿Quién ha dicho que sea un socio Pero es fiable? un elemento de la realidad, Ignacio. No, sí, esto no es lo mismo, pero el combate al separatismo pero no se si puede hay dar cosas en pactando. las que estamos de acuerdo, que se bajen los impuestos, No, es que no casi se apruebe todas. la ley de la Casi vivienda. No, todas. señor. No todas, En no. los temas económicos... En casi todos estáis de acuerdo. no lo sé, yo creo no que sí. estoy en la primera fila ni estoy en el Pero creo que Parlamento. estáis de acuerdo. Es decir, Que estamos de estoy acuerdo, seguro. Ignacio y Yo yo. creo que un sí. altísimo Pero- ¿Qué porcentaje. estabas Seguro que diciendo sí. con Pero, Junts? y lo de Puigdemont, yo sí te dejo ahora mismo, José María. A mí Puigdemont me parece un elemento, vamos a ver, para hacer política, y lo decía Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Para hacer política tienes que asumir lo que hay. Y Puigdemont está ahí. Y la gente de Puigdemont y sus diputados están ahí, te guste o no te guste. Y gente que piensa de esa manera está ahí. ¿Y Puigdemont tiene que ir a la cárcel? No, ahora mismo no. Yo creo que Puigdemont lo que tiene que hacer es decirle al PP que presente una moción de censura y que se la va a apoyar. Eso es lo que tiene que hacer. Puigdemont, campeón. Y el separatismo catalán no va a pedir ni A una mí prebenda, nada a cambio. a Va mí ser la me primera vas- vez a en la mí me va historia. a contar Por algo eso, sobre el separatismo por eso, catalán. por Bueno, eso. pues alguien que piensa como yo sobre el separatismo catalán te dice, Puigdemont campeón. Y Puigdemont hoy lo que tiene que hacer es apoyar al Partido Popular para que presente y echemos a Sánchez de una vez y luego ya hablaremos. Pues Hay entonces- que echar a Sánchez ya. Creo que entonces que en vez de Feijóo o la cúpula de la Dirección Nacional, o Santos Cerdán, o la cúpula del Partido Socialista negociando en Waterloo con Puigdemont, tienes que ir tú, Julio. A ver, dos. Tienes que ir tú. Francas y Está luego claro. Esperanza. Si me dejáis Yo dos no estoy de acuerdo en matizaciones. eso. Yo personalmente creo que No cuela. Puigdemont no va a apoyar una moción de censura a no ser que le den lo que está pidiendo, que es la independencia de Cataluña, Mira, el Puigdemont, referéndum. yo, si me Hombre, permites, Esperanza, Ignacio y José a lo mejor María. tú puedes ir, como dice muy bien No, Ignacio, ya vete vamos a ver, yo negociar dejadme con él y a explicarme, lo porque mejor claro, si aquí te lo da por tu cara bonita. cualquier pero- cosa que se dice es apodíctica y es irrefutable, ya no sigo hablando. Pero yo, desde luego, lo que yo digo no es irrefutable. Admito que sea refutable. Y, por tanto, no apodíctico, sino asertivo, como diría Aristóteles, que no está aquí para... Discutir. Exactamente. O sea, Puigdemont y sus gentes tienen un problema brutal. Se los están comiendo por la derecha los de Alianza Catalana. De hecho, tienen ahora 2 escaños y las encuestas les dan 9. 9 que ya pues podéis imaginar de dónde sale. Esto es la alcaldesa de no sé dónde, ¿no? De Ripoll. Ahí ponle. 9. Vale. A Puigdemont se le están comiendo el Partido Socialista, que ha ocupado el espacio independentista. Por ejemplo, lo acabo de mencionar antes, implementando leyes todavía más duras respecto a la inmersión lingüística y respecto al control de los colegios y del uso del catalán en público y en privado. El espacio independentista se ha reducido, digamos, para Puigdemont, pero también para Esquerra Republicana. Pero Esquerra Republicana está atrapada. Puigdemont no. Puigdemont hace una operación en la que busca que sus 3.000 compañeros, que ya no están en la Diputación de Barcelona, ni en el Ayuntamiento, ni en la Generalitat, y que están en paro, puedan primero descargarse de los procesos que tienen por malversación en los que tienen comprometido el patrimonio. Y le están diciendo a Pucci, oye, machote, que tú nos metiste en esto, no sea que a ti te den la amnistía y nos quedemos aquí colgados de la brocha. Por tanto, Puigdemont tiene la obligación grave de sacar de ese lío a esos 3.000 tíos. Él se ha metido y se ha embarcado con Pedro Sánchez en una aventura en la que no contaba con que le dijera lo que le dijera a Pedro Sánchez, había cosas que no se podían cumplir. Por ejemplo, la amnistía sobre la malversación. Claro, yo lo siento mucho, si no sois tan listos, ni tan preparados, ni el Boyer, que es tan competente jurídicamente, no le advirtió que había cosas que ni Sánchez podía hacer, aunque Sánchez sea todopoderoso, o Cándido Conde Pumpido también, pues Pero resulta... es que Cándido va a aprobar la malversación. Sí, aprobará lo que quiera, pero es que Europa no lo va a aprobar. Bueno, No lo va a aprobar. Y el Tribunal Supremo no está obligado, incluso aunque el Constitucional aprobara eso, no está obligado a aplicar la amnistía sobre la malversación, porque va contra una ley europea. Entonces, están en un callejón sin salida, en el que Junts está descendiendo electoralmente a pasos agigantados, está cayendo a pasos agigantados, no tiene espacio, y encima dentro de Junts tiene 2 almas que están a muerte.
Una, la vieja convergencia, que es esa convergencia más liberal, si quieres, más, entre comillas, de derechas, y la que representa Puigdemont. Bueno, ¿cuál es el mejor escenario? Desde mi punto de vista, insisto, no es apodíctico. El mejor escenario para Puigdemont es un gobierno PP-Vox en Madrid. El mejor escenario, porque Junts necesita un enemigo en Madrid. Siempre ha sido así. Sí, claro. Ellos electoralmente crecen con un enemigo. Si están Sánchez en Madrid e Illa en Cataluña, están muertos. Muertos. Por tanto, yo creo en la posibilidad de que se planteen seriamente apoyar una moción de censura. ¿Qué es lo que vayan a pedir debajo de la mesa? ¿Me estás convenciendo? Bueno, yo estoy explicando lo que yo pienso y además yo hablo con ellos. Hablo con los de Junts, hablo con los del PP y hablo con los de Vox y hablo con mucha gente. Yo lo que digo es, Puigdemont está muerto si no hace eso. Y él lo sabe. Están pasando las semanas y el tic-tac, tic-tac, tic-tac. En las próximas elecciones pueden hundirse materialmente, pero es que además puede tener un golpe de Estado en su propio partido. Entonces, de verdad, creedme, Puchi, si nos ves desde Waterloo, habla con González Pons o con algún otro de estos y preparad la moción de censura, porque Vox, que además son gente dura, gente seria, Vox no puede votar que no a esa moción de censura. Francas, porque si les dices a los votantes de Vox que Vox vota que no a echar a Sánchez... Sí, tienen un problema. Tienen un problema, sí. Ahora, otra cosa es cómo se pueda jugar eso por debajo y por encima de la mesa. Estoy convencido que si es volver a ceder al separatismo, todos los votantes de Vox y la inmensa mayoría de los votantes del Partido Popular no están de acuerdo. Joder, es que dices unas cosas. ¿Tú crees que yo voy a apostar por volver al separatismo, Ignacio? No, está claro. Pero lo que estoy casi convencido es que Junts también necesita políticamente arrastrar más a la nación, que se ceda más todavía al separatismo Necesitan catalán. un enemigo, un enemigo y marketing. Que también ellos saben perfectamente que con nosotros en el gobierno de la nación va a haber un combate político, con vosotros jurídico, en el gobierno son felices. Jurídico y cultural contra el separatismo, que nunca hasta la fecha ha ocurrido en España. Y ya sabes que en nuestro programa electoral son felices, tenemos, sí, pero en nuestro programa electoral tenemos también la ilegalización de los partidos separatistas. Y eso no creo que les venga muy bien. A lo mejor para incendiar las calles, que es lo que les gusta, sí, pero también tenemos un código penal. Sí, sí. En el programa electoral tú puedes tener lo que quieras. Puedes tener la desaparición de las autonomías, puedes tener que los partidos separatistas se ilegalicen, puedes tener lo que quieras. Pero no vas a encontrar la fuerza electoral necesaria para hacerlo. Bueno, si es un gobierno PP-Vox, modificar la ley orgánica de partidos, que es del año 2002, modificar la ley orgánica. Ni las autonomías. No, las autonomías tienen un proceso de reversión más complejo, pero modificar la ley orgánica de partidos políticos, que se aprobó en el año 2002, con 176 votos se modifica y se pueden alegar. Otra cosa, es verdad que luego tenemos un tribunal constitucional que se ha repartido el Partido Socialista con el Partido Popular, que hoy está dirigido por Conde Pumpido, que efectivamente luego puede tirar para atrás todas aquellas normas, ¿verdad? Francas. Sí, pero creo que yo me he quedado hace un cuarto de hora, o sea que perdona, ya, pero eso avanza. Igual los asombro. Primero, cuando hablas de la ley del 98, de la ley de normalización lingüística, creo poder afirmar, y Julio me podrá contradecir, que la existencia de esa casa es gracias a esa ley. Porque de la patada que nos pegaron por no votar lo que querían, Julio acabó en Madrid y yo también. Con lo cual sabemos bastante de qué habla esta ley, podíamos de la historia. Alejo salió un poco antes, un poco después y el último, porque me aguantaron hasta el final. ¿Pero fue una vergüenza no recurrirla? No, ahora no me desvíes de lo que voy a hablar yo. Pero digo que si quieres hablar de eso, podemos hablar en serio, porque hay dos, no sé si damnificados o bendificados, no lo sé, pero esta casa sale de ahí, de hecho. Y dos, que me parece más interesante, porque el otro día me dediqué a rear eso. Cuidado con la batalla cultural si uno no la digiere antes, me explicaré. Porque, por ejemplo, he oído nombrar una cosa que es la educación de 0 a 3 años, eso es pasarse a la batalla cultural del enemigo, claro. Con lo cual, cuidado con la batalla cultural que demos, porque si uno no la digiere, pues puede pasarse el enemigo. Es decir, que la educación de 0 a 3 años, yo cuando la vi, que eso viene en, no sé aquí, pero en Cataluña estoy hablando de hace 35 años que viene esta batalla. Y yo dije, eso es peligrosísimo, eso es la manera de quitar a los niños de los padres.
Lo que hay que hacer es que los padres se puedan quedar con los niños en casa, se puedan quedar si quieren. Hombre, el que no quiera, que lo mande. Pero el hacérselo gratis le estás facilitando. El niño fuera ya a 0 años, ¿eh? O sea, niño, que sobras. Papá y mamá trabajando todo muy bien. Bueno, eso es familia rota, eso es paternidad a tomar por saco, maternidad a freír puñetas, con lo cual hemos hecho un pan como unas tortas. ¿Tú sabes lo que eso Cuidado cuesta, con los 0 a 3 años. un bebé de 2 meses tenerlo en un grupo Lo sé, es de... lo más antinatural que hay. Bueno. Pero Ignacio estamos Oces. cayendo en lo que dicen nosotros. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos ¿Que te vas? aquí. Se va. Sí, Pero ahora. tiene un Pero compromiso. bueno, Por eso le hemos dejado ahora hablar que toda la estaba hora. esto, que estábamos calentando motores. Por eso le hemos dejado hablar, si no Toda la seguimos. hora. Dejarle hablar, dejarle No, 5 reconozco que me lo he pasado muy bien, la verdad. Muchísimas minutos. Tienes gracias. 5 minutos de Pero para explayarte. entrar Lo en peor dónde, es que no, ¿en qué porque me tengo asuntos? que ir a Es que hay publicidad. tantos encima de la Ignacio, mesa. nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, de verdad. Seguimos en Dando Caña y tenemos que hablar de cómo el Partido Socialista ha dejado en libertad, ha sacado de prisión a 2 etarras no arrepentidos después de años y años de excarcelaciones encubiertas. Uno de ellos cumplía condena por participar en el atentado con coche bomba que asesinó al que fuera vicelehendakari del Partido Socialista Vasco, Fernando Buesa, y el otro de ellos formaba parte del Comando Andalucía y asesinó, entre otros delitos, al fiscal del Tribunal Superior de Andalucía, Luis Portero. Precisamente tenemos conexión con Daniel Portero, que es su hijo, presidente de Dignidad y Justicia y también diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, le pido una valoración al mismo tiempo que le traslado todo el cariño y respaldo del mundo en estos momentos de que el Partido Socialista haya finalmente liberado a ese responsable de este asesinato, a este etarra, que además sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, por el cual se libra de 8 años de la cárcel, si no me equivoco. Pues sí, sinceramente, y lo increíble es que cometió 3 asesinatos. Primero fue el 15 de julio, Martín Carpena, concejal del Partido Popular en Málaga. El 9 de octubre asesinó a mi padre. Y el 16 de octubre asesinó al padre de un buen amigo también, de Pablo Muñoz Cariñanos, el doctor Muñoz Cariñanos. Ha cumplido 24 años, es decir, cada asesinato 8 años. Y mientras tanto, sus hijos, sus nietos, los nietos no han conocido a su abuelo, ni mis hijos, ni los hijos de mis hermanos, ni nadie. Y se le ha concedido esa gracia de 7, casi 8 años que se libra de la cárcel, porque hay que recordar que ahora el tercer grado consiste en que te sales a las 8 de la mañana, vuelves a las 8 de la tarde, los días laborales, pero es que los viernes te vas a tu casita y vuelves el lunes. Entonces parece esto como un, no sé, como un colegio mayor o como una residencia de estudiantes. Encima te dan de cenar. Es decir, la ley al revés, una vergüenza, sobre todo porque estos sinvergüenzas asesinos indicaron ya en una declaración policial que quienes les ordenaron los asesinatos en el Comando Andalucía, los 3 asesinados, fueron Chapote, Olarra Guridi y Ainhoa Mújica. Y de esos 3, solo Olarra Guridi está condenado. Los otros 2 no. Si tú no colaboras con la justicia, no tienes derecho al tercer grado. Así establece la Ley General Penitenciaria, el artículo 72.6. Y bueno, pues se está incumpliendo la ley, nos está fallando el Estado de Derecho. Y nada, pues tendremos que ser, como siempre, las víctimas las que lo pongamos en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria. Tenemos que ver si la Fiscalía entiende que esto es aplicar la ley, simplemente aplicar la ley, ¿no? No lo sé, vamos a ir viendo, ¿no?, los acontecimientos, pero es una vergüenza, por no poner ningún adjetivo a lo de vergüenza. ¿Qué mensaje cree que se envía a las víctimas y a la sociedad en general con este movimiento? Porque además se produce después de que en el mes de agosto la plataforma SARE pidiese directamente al Gobierno soluciones creativas para los etarras. Bueno, pues aquí la tienen. La solución creativa es soltar a los asesinos sin ningún cumplimiento de requisito legal. Si ya este país se está convirtiendo cada vez más en Venezuela, aquí la ley ya no importa. Ya da igual. La ley, siempre y cuando afecte al delincuente,
esa sí estará bien aplicado, siempre que le beneficie. La víctima, pues nada, quieren que agachemos la cabeza, pues no la vamos a agachar, por lo menos muchos de nosotros. Yo creo que somos bastantes y no tiene que ser las víctimas de terrorismo, tiene que ser la víctima de cualquier otro delito. Tenemos que luchar porque se haga justicia y tenemos que llegar en los tribunales hasta donde haya que llegar. Es decir, sí, tenemos que llegar al Supremo, al Constitucional, incluso a Europa, porque el Tribunal Constitucional esté comprado, como está comprado actualmente por el Partido Socialista, pues llegamos a Europa y sigamos, pero seamos pacientes, tengamos, digamos, la serenidad suficiente como para aplicar la legalidad, porque es lo que nos queda. No tenemos otra cosa, no podemos ponernos al nivel de la burrez que utiliza habitualmente pues esta pues digamos pandilla de asesinos y luego pues aquellos que cooperan con ellos en el sentido no cooperar directamente sino dejar hacer, ¿no? O permitirles que puedan hacer o que se pueden beneficiar de, digamos, de beneficios penitenciarios sin merecerlo, ¿no? Como es el caso de esta consejera de Justicia que es socialista, hay que recordarlo, que tantas víctimas han tenido en el Partido Socialista. Pero claro, es que ahora es el Partido Sanchista, no es el Partido Socialista. Estamos hablando de un partido que está más cerca del marxismo, del comunismo, de lo bolchevique, de lo bolivariano, de la dictadura de Nicolás Maduro. Está mucho más cerca de eso que del socialismo original, el que empezó dentro de la democracia con Felipe González. No tiene nada que ver. Totalmente de acuerdo. Daniel Portero, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. En fin, hablábamos antes de irnos a esa breve pausa de publicidad, la posibilidad de que Carles Puigdemont, que los de Junts apoyasen esa moción de censura impulsada por el Partido Popular, respaldada también en teoría por Vox, que defendía a Julio. Les ha dado sus argumentos. He de decirte que nuestros espectadores, por lo menos de los de YouTube, que son los que estamos teniendo actualmente una respuesta, no están de acuerdo contigo. Pues me gustaría, primero, saber cuántos de ellos razonan el no estar de acuerdo. Me gustaría conocer sus razones. Yo tengo las mías y las he expuesto. Y desde luego, a mí no me gusta que me insulten porque dé una opinión. Me encanta que me razonen y que discrepen, pero que me insulten no. Y yo, a algunos de los que me insultan, yo les invito a venir aquí. Que vengan aquí a razonar conmigo y que me expliquen aquí públicamente por qué discrepan, en qué discrepan. Nada, lo razonen, sin más, que lo razonen. Yo les invito a los que me están insultando más duramente... Sí, porque no todos te insultan, ¿eh? Bueno. Otros solo dicen que les dejas sorprendidos. Y si creen que estoy cobrando de Puigdemont o yo qué sé, ya cobro de todo el mundo últimamente. La verdad es que tengo unos ingresos altísimos a base de cobrar de los de Junts y de Vox y de todo. Y ser amigo de Putin. No puedo, es que además es que no nos permiten ni un matiz. Yo reconozco que con eso no puedo. Yo he intentado matizar toda mi vida y voy a intentar seguir matizando porque, insisto, yo no hago reflexiones apodícticas, sino más bien, insisto, en indubio libertas, ¿no? Estaba intentando buscar uno de estos comentarios. Pues que yo le invito a esa persona que venga aquí, y encantado, y que me rebata. Mientras busco, había uno de los comentarios, lo lanzo directamente, que dice algo así como que ¿para qué vamos a hacer esta moción de censura para que el Partido Popular esté en el gobierno con las mismas políticas antiguas y no cambie la situación de todo lo que ha hecho el Partido Socialista? No, bueno, a ver, yo es que es muy largo todo eso de explicar, ¿eh? Desde hace ya bastante tiempo, yo creo que desde que se empezó el programa, yo he cascado bastante al PP. Pero siempre he procurado hacer una cosa que me parece que es justo, que es el PP no está a nivel del PSOE, eso no se lo cree nadie, ¿eh? O sea, tú puedes criticar las políticas del PP, pero comparadas con las del PSOE, pues no es lo mismo, en absoluto no es lo mismo. En condiciones normales, yo entiendo que los espectadores de esta casa, porque me pasaría a mí mismo, en condiciones normales hay cosas que no se deben hacer. Y por tanto, el pactar justo con los que no estás de acuerdo en casi nada, no se debe hacer nunca, ¿eh? Y por tanto, el ahorrarle la cárcel o abundar en la amnistía
o dejarle que se aplique la amnistía o todo eso a Puigdemont, eso es una cosa que repugna a la cabeza de la gente normal en una condición política normal. Es decir, en un país donde tienes un partido de centro-izquierda, en este caso que gobierna, un partido de centro-derecha, en este caso que se arrepiente de serlo, pero que no gobierna, y un partido de derechas, y unos tíos raros, y unos tíos, incluso un Podemos, e incluso un Bildu, o sea, con todo eso, pero con un gobierno normal. El gobierno que tenemos ahora no es normal. Y como no es normal, entras en una situación excepcional. Y al entrar en una situación excepcional, los planteamientos vitales ya son una balanza. Es decir, la perfección no existe, la maldad sí existe, y entonces tengo que intentar acercarme lo más posible allí. Y hoy por hoy no hay color que el gran desastre que tenemos, lo peor que nos está pasando, es Pedro Sánchez y su manera de gobernar. Fundamentalmente porque no hay por dónde cogerlo, ni siquiera moralmente. Porque es un señor que, como no dice nunca la verdad, pues ya no sabes nada. Entonces, como eso es el mal mayor, pues hay que escalonar las cosas y decir, pues me voy a tener que tragar un sapo, pero es que esto no es que me esté hundiendo, es que nos estamos hundiendo todos. Es que para el independentismo, además, es mucho más eficaz Sánchez que Puigdemont. Ya, pero eso sería una razón de conveniencia. Eso sería una razón de conveniencia. No, ya, pero bueno, todas juegan. Pero no una razón para que un segundo, pero no una razón para que nuestro espectador entienda por qué un enemigo de todo lo que significa el nacionalismo es capaz de tragar con eso, simplemente porque hay otra cosa. De la misma manera que si mañana nos atacan los marroquíes, pues yo no distinguiré si el de al lado es de derecha o de izquierdas al lado mío y coge un fusil y tiene que salir a defender. Mi enemigo no será Pedro Sánchez entonces, mi enemigo será el tío que está entrando. No sé si me he explicado o lo he liado, pero creo que yo me he entendido. No, yo quería deciros que no sé si sabéis que el nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, al anterior le ha hecho ministro de no sé qué, de la digitalización, no sé qué. ¿Sabéis cuál es el título de su tesis doctoral? La ética del engaño. Y ahí tiene a 100 tíos pensando en cómo pueden seguir engañándonos y cómo pueden seguir destruyendo las instituciones a base de nombrar, no solamente en las instituciones públicas, es que también están nombrando en las privadas. Hoy he leído que han hecho que Indra compre no sé qué compañía para, bueno, pues para poder manejarla también desde la Moncloa. Y bueno, ¿habéis visto lo que ha hecho este señor que se llama AMLO, que dice que es en México, lo que ha hecho con los jueces? Sí. Que ha decidido que en 2 años tienen que cesar todos los jueces mexicanos porque van a ser nombrados por el pueblo. Imaginaros lo que es eso. Previa asignación, diríamos, previo nombramiento de la autoridad. Por supuesto, por la autoridad, por supuesto. O sea, ellos dan unos nombres y tú votas a esos nombres. Sí. Pero con lo cual es peor todavía. Porque va a ser la señora esta de ese apellido lituano, ¿no? Pero que es tan... Por cierto, ayer se produjo esa toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que es la nueva presidente, la sucesora de Manuel López Obrador, una toma de posesión que venía cargada con mucha polémica por ese veto al rey Felipe VI. Finalmente no acudió ningún miembro del Gobierno de España en representación del propio Gobierno, pero sí hubo diputados de diferentes partidos políticos. La propia presidenta y asistieron dictadores en ejercicio, por ejemplo Maduro, por ejemplo Díaz-Canel, no sé si ha asistido el de Corea del Norte, le habrá faltado poco, el de Nicaragua, está muy lejos, ¿no? Ya, por esto. ¿El de Nicaragua estuvo o qué? ¿El de Nicaragua? ¿Ortega? No lo sé, no tengo ni idea. No lo sé. Porque no con va esos a ir, tres puedes hacer una buena cosa, Sí. Con Ortega, con Maduro y con Canel tienes ahí un trío. Bueno, lo que tienes es una prisión que llenar con ellos y sus amigos. Habrán ido los que no son dictadores porque han ganado elecciones en unos países todavía democráticos, como el de Chile, el de Perú y el de Colombia. Pero bueno. La verdad es que está siendo una oportunidad magnífica, no sé si coincidís conmigo, todo lo que está ocurriendo para que de una vez por todas quede desterrada para siempre la leyenda negra de la conquista de España. Pues sí. Es decir, me gustó mucho ir a Feijóo cuando dijo que le iba a regalar a esta señora el libro de Marcelo Gullo de Nada por lo que pedir perdón. Están saliendo tantos libros fantásticos. Pero ya hace años, Desde nuestro Esparza
hasta Marcelo. Bueno, Iván Vélez, por ejemplo, también. Iván Vélez. Es que sobre Hernán Cortés, Iván lo machaca. O sea. Y la gente está empezando a saber realmente qué fue eso de la conquista de América. Hay una reacción muy buena. Y además con datos objetivos. O sea, es decir, es que ya está bien de que nosotros vayamos por la vida como si hubiéramos hecho no sé qué enormes males y daños. Y resulta que los ingleses, los holandeses y los franceses... No, pero más eres tú no me vale. Es que más eres tú no me sirve. Nosotros hemos construido hospitales, hemos construido universidades, iglesias, por supuesto. Hemos reconocido los derechos. Nos hemos casado con... Perdona. Hemos hecho las gramáticas en las lenguas... Quechua. El quechua, el náhuatl, todo eso, ¿quién lo ha hecho? Pues los españoles, muchos eclesiásticos y otros civiles que estuvieron allí en América. Es que devuelvan el oro, pero si por lo visto es muchísimo más el oro que sacan ellos ahora que el oro nuestro, lo tuvimos que emplear, me imagino yo, en construir todas esas cosas que construimos. Y el que llegó a España... Las primeras universidades, los primeros colegios, pero bueno, y todo ello también para los hijos de los no sé si decir de los aztecas, pero sí, también. Esperanza, creo que es interesante saber que el que venía a España del oro, una buena parte fue a parar a otra isla, que se llama Inglaterra o Gran Bretaña, porque la piratería de esa se dedicaba a robar el oro que venía pero que eso fue más tarde, al principio no llegaba oro, se empleaba todo. Cosas a robar hay quien robó más. El 7% de todo el oro que salió de allí, solo el 7%... Llegó aquí. Ni siquiera, porque había una cosa que se llama el quinto real y de ese 7%, una quinta parte es lo que venía aquí. Es decir, llegaba un 2%. Pero bueno, y luego hay otra cosa para mí mucho más reveladora, que es que tienen la independencia en el año 1800, no sé qué, a principios del siglo XIX, ¿no? ¿Y qué hacen? Pierden la mitad de su territorio porque le venden Texas y California con todo el petróleo, con toda la riqueza que tiene el oro. Ahí sigue. California y Texas se lo venden a los Estados Unidos y se quedan, bueno, pierden la mitad del territorio. Mientras estuvimos nosotros, aquello era la Nueva España. Esto era, bueno, y México era una capital, pues, de las más importantes del mundo, qué duda cabe. La Ciudad de México. Pero bueno, ha sido, insisto, decir que a veces no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es decir, que ha servido todo esto... Para que repasemos, sí. Eso es como la ley de memoria histórica, ha servido para que nos enteremos. Oye, yo el otro día estuve en el cementerio de los mártires de Paracuellos, que no sé si habéis estado, estuve el sábado. Yo no he estado nunca, no. Pues es impresionante. Es impresionante. Y yo tengo 72 años, no se me había ocurrido ir, ni había oído a nadie de mi familia ir. Pero claro, con estas leyes que hacen, pues hay que ir. Y entonces hay una hermandad que lo está organizando todo muy bien, pero es que es terrible lo que allí hay. Hablemos ahora de la inmigración ilegal, porque el Ministerio de Interior ha publicado en las últimas horas las cifras de todos los inmigrantes ilegales llegados a Canarias en lo que va de año, en estos 9 meses. Más de 30.000 han llegado tan solo a las Islas Canarias y preocupa y mucho la ruta balear. Crece la alarma social por la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Es uno de los grandes problemas que atraviesa España, con las Islas Canarias como punto caliente. Según el último balance del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año han llegado a las Islas Canarias casi 31.000 inmigrantes ilegales. Si comparamos estos datos con los recogidos en el mismo periodo del año anterior, vemos un aumento del 105,7%, unos datos terroríficos que, si los pasamos al ámbito nacional, no mejoran. En lo que llevamos de año, más de 42.000 ilegales han traspasado nuestras fronteras, tanto por vía marítima como por vía terrestre, lo que supone un aumento de casi un 60%. Pero estas cifras parece que no van a dejar de aumentar. A la llegada constante y diaria de cayucos hay que sumar las operaciones que preparan los países emisores. Argelia es uno de ellos y la siguiente operación salida podría ser este mismo fin de semana. Varios traficantes de origen argelino están compartiendo en redes sociales ofertas y embarcaciones disponibles para próximas llegadas a nuestras costas. Por la zona de estas ofertas, las autoridades esperan que los desembarcos tengan lugar en Almería, Murcia o las Islas Baleares. Y es precisamente allí, en Baleares, donde también se empieza a notar la presión migratoria. Ayer en Dando Caña, Rubén Pulido denunció que es justamente esta ruta una de las más transitadas. En el último año se hayan triplicado los inmigrantes ilegales que han llegado
de territorio argelino hacia el archipiélago balear. Fruto de esa contención migratoria que hay ahora mismo en Italia, está teniendo lugar un cambio de flujos migratorios y ya se están detectando los primeros inmigrantes de origen tunecino en esa ruta desde Argelia a la zona del Levante peninsular. Mientras aumenta la llegada de inmigrantes ilegales, Canarias y Baleares no dejan de gritar auxilio en busca de ayudas y soluciones. Pues esta es la situación. Por cierto, tenemos una noticia de última hora. Italia ha convocado una reunión de líderes del G7 por la escalada de violencia en Oriente Próximo. Noticia de última hora. Volvemos a la cuestión de la inmigración ilegal, porque han localizado ya ese cayuco, por cierto, de los 60 inmigrantes ilegales que navegaba a la deriva cerca de la isla del Hierro. El pasado fin de semana les contábamos que habían desaparecido cerca de unos 50 inmigrantes, pues han conseguido ya localizar ese cayuco, pero en fin, estamos viendo cómo esa oleada de inmigrantes ilegales... ¿Con la gente dentro? Ayer en el debate entre Valls y Vance, la vivienda ocupó y la inmigración. De eso hablaremos luego, y no te adelantes en el guión que viene simplemente porque cuando se pregunten por qué sube el precio de la vivienda, pregúntense también qué relación puede tener, y así lo han manifestado allí en Estados Unidos, qué relación puede tener con la llegada millonaria de inmigrantes. Bueno, y con la propia inseguridad han salido esta mañana unos datos en la prensa de que en París 7 de cada 10 de violaciones que se producen las cometen extranjeros. Y de las 10 ciudades donde hay más robos de Europa, París es la número 1 y Barcelona la número 2. Luego están 3 ciudades belgas. Ya, pero como eso no se puede decir, entonces eso es como si tú vas al médico y lo que no te pregunta son los síntomas. Entonces, si no tienes los síntomas, incluso el médico más listo del mundo, a no ser que sea profeta o hijo de profeta, y además de los buenos, no acertará nada. Pues aquí que pretendemos resolver las cosas negando la existencia de los síntomas, y yo siempre llevo avisando, y no soy profeta ni hijo de profeta, que eso acabará fatal. ¿Y cómo va a acabar fatal? Porque cuando la gente se siente indefensa, pues entonces el más bruto sale a la calle y va con su propio palo y lo resuelve. Y entonces, evidentemente, eso no justifica nada, pero sí la indefensión provoca que alguien pues se tome la justicia por su mano. ¿Alguno de mis insultantes ha decidido aceptar mi invitación a venir aquí? Pues no me ha dado tiempo a leerlo, lo voy a revisar y ahora te lo comento. Sí, por favor. A ver, yo esto de la inmigración, la verdad, creo que hay que aplicar las soluciones que se han aplicado antes. Aquí en España hay un montón de empleos que no quieren cubrir los españoles. El otro día, cuando estaba en Paracuellos, enfrente, el dueño de un restaurante que me dijo que empezó en Chiringuito y ahora es un emporio enorme, que no consigue camareros y que le viene un ecuatoriano con el pasaporte en regla que vive aquí pidiendo trabajo y no se lo puede dar porque la multa que le ponen y dice que él pide a las autoridades, oiga, ¿por qué no le da usted un permiso de trabajo a este señor? Pues nada, no puede. Y luego, en origen, ¿por qué razón no se pueden hacer las ofertas de empleo en origen? Incluso poner un avión para que los traigan. Gente que tenga una preparación. Claro, bueno, para ser camarero tampoco te hace falta tanta preparación. O para cuidar a una persona anciana, que es otra cosa que tampoco quieren muchos españoles. Entonces, pues realmente... Y luego, las mafias no mandan a los cayucos, bueno, a Baleares puede que sí, porque Argelia está muy cerca de Baleares, pero todos los que van a las Islas Canarias tienen ahí muchísimos kilómetros que es imposible recorrer en cayuco. Por lo tanto, van unos barcos enormes llenos de inmigrantes y sueltan justo cuando están al lado. Que ¿Y por qué razón, no lo sepan? Cuando nosotros hemos dicho que por qué no se actúa allí en origen impidiendo a las mafias que hagan esto, pues parece que es que hemos cometido un delito, no sé, de lesa utilización del ejército mal. ¿Y qué hacen los pobres soldados españoles ahora mismo en el Líbano? Que por lo visto, como representantes de las Naciones Unidas, ¿no? Creo que los cascos azules ni siquiera van armados, me parece. Entonces, eso sí, pero en cambio, prohibir a las mafias que hagan su negocio a base de a la pobre gente que ha tenido que pagar, bueno, pues habrán pagado cantidades importantes, 6.000, 7.000 sí, dólares. para poder venir. ¿Por qué razón no se impide eso? Yo es que eso no lo puedo entender. Y esto
nosotros hemos sido un país de inmigrantes, España lo ha sido. Hemos ido 3 millones a trabajar a Suiza, a Francia, a Alemania, Bélgica, a Alemania, a sobre todo a Alemania. Venezuela y Bueno, Argentina. y todos iban personas que no conocían el idioma para nada. Yo he conocido a muchos cuando han vuelto en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, muchísimos, cuando volvían. Iban con sus papeles en regla, iban con el trabajo ya preparado, ¿sabes? Y por lo tanto, ¿por qué no podemos organizarlo bien? Y si no es posible organizarlo bien, pues hagamos lo que ha hecho Meloni, que da muy buen resultado. Se ha acabado el tráfico a Lampedusa, están viniendo para acá. Sobre todo el discurso ha explicado muy claro. A usted le van a tomar el pelo la mafia, a usted le va a hacer no sé qué. Y además que sepa que cuando venga aquí va a tener que volverse para allí. Claro, ese discurso claro. tiene muy poco que ver Dice, con no. necesitamos 250.000 mauritanos en España. ¿En qué pueblo lo dijo esto? Sí, Sánchez? esto ha dicho nuestro Mauritanos, presidente no sé qué. Sánchez. Claro, no tiene nada que ver. Me parece que era 250.000 cada año, ¿no? Sí, cada año un mensaje con otro, no tiene nada que ver, o sea que es evidente. Es más, es que ahora mismo incluso Alemania, un país de la Unión Europea, que sepa yo, con lo cual estamos en la Unión Europea, con lo cual cualquier español puede ir a buscar trabajo en Alemania sin más papeles. Ahora mismo Alemania está buscando en España y ha hecho una oferta de trabajo a gente joven que quiera trabajar de auxiliar en hospitales, cerador, donde les paga un X, les da al alemán, sin tener ni idea de alemán ni de nada, ni que hayan estudiado más que la ESO. Les da todos los cursillos y tal, y lo está publicitando en España. Y para ir allí no hace falta, no sería ilegal ir ahí a buscar trabajo, porque es la Unión Europea. Para que veamos que hay gente que sí que piensa, pero el gobierno español ya se ve que lo de pensar es un bien inalcanzable. Tienen demasiado trabajo contratando asesores. Hoy mismo he leído una noticia que la ministra de Sanidad, que antes estaba en la Asamblea de Madrid, Brillante Mónica chica, García, se niega a dar los nombres de los 40 asesores que tiene. Que encima tienen el mayor rango posible. Y además, que se lo ha pedido a la cosa esta de transparencia y que se niega a darlos. Ni nombres es ni que es sueldos. alucinante. ¿No? También se niegan a dar no sé qué contrato con fondos europeos. Tendrán que darlos. Explicaba Luz del Pino esta mañana. Tendrán que darlos. La opacidad en el tema del pues uso del dinero público es uno de los gravísimos problemas que tenemos. Es que no hay... El otro día, yo siempre lo recuerdo, Adorni presentaba el portavoz o el vocero, que dicen ellos, de Milei, contaba que habían hecho una auditoría, y la había hecho KPMG, una de las Big Four, había hecho una auditoría del sistema de pensiones de invalidez en Argentina. Y decía, bueno, hemos detectado un fraude de, me parece que eran 4.000 millones de dólares, que supone decía un 2% de nuestro Producto Interior Bruto. Y dice, pero claro, es que había gente, por ejemplo, un señor en Salta, que había tramitado 120 pensiones de invalidez a 120 personas diferentes y lo había hecho con la misma radiografía, una radiografía de espalda. Entonces el tío está explicándolo y la radiografía, saca la radiografía y se conecta a la radiografía. Y claro, es curioso porque es que esta es la espalda de un perrito. ¿Ven aquí el rabito, la colita? Es decir, había un tío que había conseguido 120 pensiones de invalidez con la radiografía de la espalda de un perro. Yo no digo que aquí eso esté ocurriendo tal cual. Lo que sí digo es que no hay espacio público donde dejen meter una auditoría. Una puñetera auditoría. Cualquier compañía con más de 50 trabajadores... El ministro de Transportes ha hecho una auditoría para echarle la culpa sí, claro. a su predecesor. Cualquier empresa de mediano tamaño está obligada a hacer su auditoría. En teoría, en España, las auditorías las tiene que hacer la Intervención General, cuando es en un ministerio. En teoría, no se pueden contratar auditorías, pero mira, resulta que sí se puede porque Puente lo ha hecho. Claro, pues, o sea que el auditor auditado... Una y media, Esperanza Aguirre. Muchas gracias, hasta otro día. Gracias por tenerme. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad y aquí les esperamos para hablar de muchos más asuntos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, quedamos 3, pero aquí resistimos y resistiremos hasta las 2 en punto de la tarde para seguir analizando los diferentes asuntos. Por cierto, ayer se lo comentamos, día 1 de octubre, volvió esa subida en los precios de los alimentos y hay una estrategia de Mercadona que está causando furor en las redes sociales y que de hecho ha compartido algún que otro concejal del Partido Popular, como este de Armilla. Jugada maestra de Mercadona, que se sepa que el gobierno socialista sube el IVA. Ahora a esperar la reacción plañidera del equipo olímpico de Opinión Sincronizada.
llegada. Pues lo que ha hecho Mercadona es que en ese cartel, que es el que sirve para separar los productos de una persona y otra, y también en las diferentes, pues en la entrada o en alguna otra sección o pasillo, pues ha puesto este cartel. Subida del IVA, lo que antes costaba, lo que antes tenía un IVA del 0%, pues se ha subido al 2%, lo que antes tenía tanto, pues ahora al 4%, para decir que no es su culpa, sino que es del propio Ejecutivo, y como no les han puesto verde a los de Mercadona y al propio Juan Roig en alguna que otra ocasión pues parte del Gobierno, pues ahora se la devuelve al propio Ejecutivo. Bueno, porque hay muchas personas que son, bueno, pues un poco naif en ese sentido, que creen que eso de otorgar todo el día subvenciones, derechos, ayudas, apoyos, que sale del cielo o del aire. Claro, cuando uno va a comprar al supermercado, sabe que lo que entra allí es a pagar impuestos. Estás entrando a pagar impuestos. Tú te metes en un sitio donde una parte de lo que te vas a gastar se lo vas a dar al Estado. La gente no sabe que cuando se toma un café por la mañana está dándole dinero al Estado, que cuando coge un taxi está dándole dinero al Estado, que cuando efectúa cualquier compra está dándole dinero al Estado, y a veces no poco, porque una quinta parte habitualmente de lo que consumes se la estás dando al Estado. De cada 100 euros que consumes, 20, 21 concretamente, se los estás dando al Estado. Pero es que le estás dando al Estado en el recibo de la luz, en el recibo del agua, es que prácticamente... Gasolina. Bueno, en la gasolina ya no te quiero ni contar. Que no es el 20%. Eso es el 70%. Comprando un piso, que ayer salía, los expertos están diciendo, ese gran problema que tiene España de la vivienda, hombre, con una cosa no lo resuelves, pero con muchas igual sí. Una que podía hacer el gobierno bien fácil, en vez de topar el precio de las viviendas, que es la manera de hundirlo, es bajar el IVA, porque entre pitos y flautas... O el impuesto de transmisiones patrimoniales. Estás en un 10% en una cosa y no sé cuánto en otra. O sea que, y eso para una cifra de un pisito que son 300.000 euros ya no es pecata minuta. Es decir, comentaban más o menos que para comprar un piso medio, tú como además no te dan la hipoteca para 100%, cosa que en teoría hacen bien, tienes que tener aproximadamente entre 30 y 50.000 euros extras para enfrentarte a los gastos. De notario, de registro... La suma de gastos, y de impuestos. ¿no? Y sobre todo de impuestos, porque el 30 se debería impuestos. Con lo cual, claro, es una manera de ayudar a que la gente tenga vivienda perfectamente, lo digo por Atala y Yolanda, que no es un derecho fundamental, es un derecho básico, muy importante, pero aquí tienes una medida. Tiene que haber un movimiento importante y fuerte políticamente de reducción de impuestos. Es muy importante que la gente tome conciencia. Pues el que viene es de su vida, ¿eh? Claro, tome conciencia, porque si no, realmente nos están esclavizando. Es decir, es imposible. Si la gente no es consciente cuando cobra su nómina, de que en realidad no está cobrando eso, sino que está cobrando muchísimo más, y que ese dinero se está yendo por el camino, y se está yendo ese dinero que es suyo. Es decir, cuando cualquiera cobra una nómina, si cobras 1.100 euros o 1.200, sabes que el empresario está poniendo 2.000. En realidad no es el empresario te paga 2.000, pero tú estás pagando... Tu cuota obrera... Sí, el coste para el empresario, para tener un señor trabajando... De 1.200 euros al mes es 2.000. 1.200 al mes es el salario mínimo. Si tú coges y dices, oiga, mire, tome usted los 2.000. Claro. Igual la gente se lo tomaría de otra manera y lo vería de otra manera. Pero bueno, las cosas son así. Sí, porque además lo más triste es que con esos 2.000, lo que has dicho tú, si cobras los 2.000 y te vas a la gasolinera y dices, por fin he cobrado este mes, pongo el coche... Si pongo 100 euros o 70 euros en la gasolina, le acabo de dar 50 más al Estado, con lo cual esos 2.000, que se han quedado 1.200, ahora ya son 1.100 y pico. Como me vaya a hacer la compra y me gaste 100 euros en el carro, el pico. Como pague el piso, el pico. Pues al final esa persona a la que tenemos derecho a elegir cada 4 años, que forma parte de una lista de un partido y que va a ser quien defina los objetivos de gobierno, quien haga las leyes, etcétera, te das cuenta que no tienes defensa posible si te defrauda respecto a lo que te ha prometido que va a hacer. Al igual que tampoco hay defensa con lo que está sucediendo a diario en el transporte público. De hecho, también al hilo de lo que estabais hablando, se vendió como gratis ese bono, que alguien lo tendrá que pagar evidentemente, que por cierto se va a terminar, mientras que Óscar Puente sigue asegurando que el ferrocarril vive su mejor momento. Escuchen. Apoyo en el billete, sobre todo pensando en bonos sociales,
abonos recurrentes. Es decir, yo creo que hacerlo más progresivo. Más progresivo, una política de precios que tenga más que ver con el tipo de usuario. Por ejemplo, estamos pensando en una forma de pago a mes vencido. En función del número de usos que hayas hecho, el precio será más barato. Es decir, el usuario recurrente tendrá un precio mucho mejor, a lo mejor similar al que tiene en este momento como consecuencia de la gratuidad, y el usuario ocasional tendrá un precio no tan ventajoso, ¿no? Yo creo que es donde hay que trabajar, pero insisto... Les ha dado un disgustazo a muchos oyentes ahora mismo. El ministro de Transportes aboga por no renovar la gratuidad total de estos abonos. Bueno, pero estoy explicando las razones, ¿no? España vive su mejor momento desde el punto de vista ferroviario y esto es indiscutible. Y eso es compatible con que hayamos atravesado un verano difícil con algunas incidencias pues muy llamativas y con algunos problemas en la red ferroviaria que se derivan sobre todo de la inversión que estamos haciendo en el ferrocarril, con obras en prácticamente la totalidad de la red, con las estaciones en este momento patas arriba porque estamos haciendo reformas muy importantes. Vamos con Israel, ¿vale? Pues les decía yo que vamos con el tema de Israel, que... Pero habrá que contestarle a este puente. Sobre puente. Y ahora vamos con el tema de Israel, que estaba dándoles yo el aviso a mis compañeros de realización, que creo que tenemos un problema y no les he escuchado cuando me daban el aviso que volvíamos al plato, disculpas. Óscar Puente, tú mismo ayer tuviste problemas. Claro, sobre puente es muy fácil. Si en vez de ir, no sé si tenía un jeep acorazado o no sé qué, o un coche oficial, se dedica, yo te invito a tomar un café de casa, coger el cercanías, verá que es una aventura cada día. O sea, el día que no es una aventura, hoy por ejemplo, entre dos trenes que suelen tardar entre 5 y 7 minutos, hoy había 15 de diferencia entre uno y otro. Pero es que ayer no es que había diferencias, es que ayer no había trenes. O sea, mirabas en la pantallita y te ponía nada, preguntabas a la jefa, que es jefa y no jefa, porque es la única que hay en la estación, y está siempre, y la verdad es que responde. Y me dice, indefinido, porque como no me sale en pantallita... Y la aplicación y la web tampoco funciona. Bueno, no, eso no se abre. Dice, irá para muy largo, me dijo. Bueno, porque si no va para muy largo, si son 15 minutos sale ahí. Bueno, el otro día, el sábado fue bestial, por eso, el sábado, domingo, ya eso, yo lo puse, que ya Madrid, Almeida está consiguiendo superar a Óscar Puente. Allí delante, en Paseo de la Habana, Castellana, Paseo de la Habana, para que no conozca Madrid, zona céntrica, Corte Inglés delante, tal, llegas a la parada de autobús y pone 20 minutos. Sábado a las 1:30, 2 de mediodía. 20 minutos tiene sus penreles, Bueno, miras al cabo de 15 minutos y pone 20 minutos. Ya llevamos 30 y pico. Entonces, pues nada, voy andando porque aquí me van a dar las... Pues claro, ahí había una chica parada y le dije, ¿cuánto le iba? Mucho rato porque ponía 20 minutos cuando me he sentado. Digo, me viene reo. Subo a la siguiente parada andando, ya me llevo una alegría, ponía 24 minutos. O sea, de una parada a otra habíamos decrecido. Bueno, después me contaron que es que había una manifestación en el centro de Madrid. Manifestación, ¿cómo se llama esto? Autorizada y tal, con lo cual se supone que la MT, que debe tener muchos asesores también, sabe que hay una manifestación, sabe que hay que cambiar la ruta, sabrá algo, o van a huevo a ver qué coño pasa. Bueno, pues nada, pues la siguiente parada seguían 20 minutos, con lo cual, pues nada, a pie. Vamos a seguir avanzando, que se nos va terminando el tiempo. ¿Por qué si usas más veces el tren es más barato? No, lo será. Y el que solo lo usa una vez tiene que pagar más caro el billete. Dice que lo será, es la propuesta. Por eso, pero ¿y por qué? Bueno, ¿Cuál es la razón por la que...? No, la razón... Estamos hablando de un servicio público, no de un negocio. Sí, pero no es que sea más caro una vez, sino que lo que hacen es que eso lo hacen las autopistas, Sí. Hace muchos años las autopistas... Eso es un negocio privado. Sí, pero sí, Renfe, que yo sepa, es una empresa es pública que no aspira a ser un negocio. Sí, porque ahora tiene que competir con Wigo y con Yoigo y con Yoigo, Irio y con no sé quién más. ¿No? Yoigo, tú oyes, él oye, nosotros oímos. Sí. Pero vamos, es decir, que nos lo expliquen, que es una pequeña diferencia. Digo yo. Ahora sí, vamos con el tema de Israel. Voy a hacer un repaso muy rápido sobre las últimas novedades y ahora lo comentamos antes de que ya nos acompañe Sandro Meco para contarnos qué es lo que ha pasado en ese debate entre vicepresidentes en Estados Unidos. Esta mañana leíamos en la prensa cómo se habían producido 2 explosiones muy cerca de la Embajada de Israel en Copenhague. Nada más se sabía hasta el momento, solo se habían escuchado 2 explosiones y gracias a Dios no hay que lamentar
heridos. Por cierto, van a ver en sus pantallas ahora diferentes imágenes de palestinos celebrando ese ataque de Irán a Israel que se produjo ayer a última hora de la tarde, cuando desde el régimen iraní se decidió enviar 200 misiles, que fueron la continuación después de que justo esa noticia saltó después de ese tiroteo en el centro de Tel Aviv. Netanyahu aseguraba en el día de ayer a última hora que Irán cometió un error y que pagará por ello. Esta noche Irán ha vuelto a atacar Israel con cientos de misiles. Ese ataque falló. Fue repelido gracias al sistema de defensa aéreo de Israel, que es el más avanzado del mundo. Felicito a las fuerzas de defensa por ello. También doy las gracias a los Estados Unidos por su apoyo en esta defensa. Esta noche, Irán ha cometido un gran error y pagará por ello. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán daba por concluido el ataque a menos de que Israel incite a nuevas represalias. Así lo especificaba claramente a través de la red social X. Por su parte, el Consejo Europeo de la Unión Europea condenaba a través también de este comunicado que van a ver en sus pantallas ese ataque contra Israel. Lo mismo hacía el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aunque pedía que se produjese, que era algo necesario para llegar a esa paz, el cese de la violencia en Gaza y también en Líbano. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo condenaba sin matices ese ataque de Irán contra Israel. Lo mismo hacía Santiago Abascal a través de esta misma red social en las últimas horas y, mientras tanto, hay lío con lo que vamos a hacer, con lo que va a hacer el gobierno de España con los españoles que están en el Líbano, porque José Manuel Álvarez decía ayer que había un plan para evacuarles, pero que no se iba a activar por el momento, y esta misma mañana publicaba este tuit en el que recomendaba a los españoles que se marcharan cuanto antes del país, que lo hicieran por las vías comerciales, daba esos números de teléfono y al mismo tiempo Margarita Robles, en una entrevista en un medio de comunicación, aseguraba que mañana se iban a enviar 2 aviones a rescatar a esos españoles. En principio está previsto que mañana salgan 2 aviones del Ejército del Aire y el Espacio Español en dirección a Beirut para hacer esa evacuación. En principio está todo preparado y las previsiones son que, si se puede mañana y hay una disponibilidad del espacio aéreo, salgan 2 aviones del Ejército del Aire Español. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con las personas que son unas más de 300 que quieren volver a España. Siempre hay que ser muy cuidadosos en estos temas. Y como les decía al inicio de este programa, Álvarez al mismo tiempo estaba en otra cadena, en una entrevista radiofónica, en donde decía que ese plan de momento no se iba a activar. Bueno, Álvarez ya también dijo ayer que no había preocupación y que cogieran vuelos comerciales. Exacto. Que como no eran de Óscar Puente, probablemente serían puntuales, ¿no? Yo empiezo a tener un problema, que es que empiezo a asociar todo el tema de Oriente Medio ahora mismo a Pearl Harbor. Me viene a la cabeza. Si queréis lo desarrollo y si no me lo estaba callo. esperándolo, por eso no hemos dicho nada. Voy a hacer amigos, ¿eh? Voy a hacer amigos. No, vas a explicar lo que aparentemente Paul Johnson explica en tiempos modernos, que es cómo los americanos deciden vaciar prácticamente de una parte muy importante de la marinería de sus barcos en Pearl Harbor y dejar solamente a unos digamos, marineros rasos y dejarles allí a merced de los bombardeos que se iban a producir y que sabían que se iban a producir. Pues yo creo que sí, pero con un objetivo. Poder tirar esa bomba. El objetivo es poder acabar entrando en la guerra. A mí me da la sensación de que el gran objetivo de esto es Israel tiene pánico desde hace mucho tiempo con el tema nuclear de Irán. Y lo que quiere es acabar bombardeando la parte de Irán con lo nuclear. Y está buscando una excusa para hacer eso. Y la excusa es que Irán ataque. Y si Israel consigue eso, estará tranquilísimo. ¿Ya ha porque atacado? el miedo, ¿Ya ha atacado? Ha atacado a medias. Un ataque que yo sé que tú, o sea, si yo sé que tú tienes un bazooka y yo te voy tirando piedras, creo que es un ataque cachondeo. O sea, Irán, una cosa que sean ayatolás y otra imbéciles, y los dos ataques saben perfectamente que no van a conseguir nada. Y por eso es importante las palabras del ministro de Israel, que dice que lo dejan hasta que... Es más, debe ser probablemente una manera de limpiar el arsenal viejo, ¿no? Porque, pues claro, hay que ser muy idiota para meter 200 misiles que cuestan un pastón cada uno, sabiendo que va a llegar 1 o 2 al sitio. Hombre, produces un desgaste del otro, pero bueno, pero no. O sea, me parece que está todo calculado. Israel quiere que Irán pique, Irán no quiere picar,
Estados Unidos no quiere picar porque tiene elecciones ahora mismo y en cambio Israel sabe que después de las elecciones puede tener problemas con Estados Unidos, con lo cual sigue insistiendo en que piquen. Y lo más triste, y que sería desgarrador por mi parte, es que lo de Gaza, el primer ataque, estuviera, diríamos, no fomentado, pero sí dejado hacer. Cosa que parece ser que ya ha habido declaraciones en que han dicho que sí. Que el Mossad sabía perfectamente que se iba a producir el atentado. No sé si en el número de 1000 o en el número de 200, pero que de alguna manera eso era Pearl Harbor. Ahí dejaron que empezara para ir primero a la limpieza de Gaza, después no sé qué, para ir atacando eso. Me parece que esta teoría que me ha explicado gente con distintas versiones, te explican piezas sueltas, creo que tiene bastante sentido, porque si no, no tiene sentido casi nada. Y ya que has mencionado Estados Unidos, nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes y así luego ya no analizamos todo. ¿Tiene Univisión si está hecho? Vale, pues ha sido un último debate, porque parece ser que va a ser el último debate de la carrera presidencial de los Estados Unidos, de lo más interesante. ¿Ha sido emocionante? No realmente, porque lo que hemos visto ha sido una paliza completa por parte de J.D. Vance a Tim Walz. El candidato republicano ha hecho todo bien y además lo ha hecho, que es creo que lo más interesante, con una tranquilidad y una calma absolutas, tanto como para incluso sentir cierta lástima con respecto a su oponente. Si os fijáis, Tim Walz ha dicho que Donald Trump no escucha a los expertos. Y cuando reconoce que los expertos se equivocaron, dice, bueno, es que Donald Trump no hizo un trabajo tan bueno como el que debiera. Lo que está haciendo Tim Walz, honestamente, Tim, creo que tienes un trabajo súper difícil hoy. Tienes que jugar a dar al castor. Tienes que fingir que Trump no subió los sueldos. Y lo hizo. Tienes que fingir que Trump no bajó la inflación. Y lo hizo. Pero es que además tienes que defender el terrible récord económico de Kamala Harris, que ha hecho que todo sea inasequible para los estadounidenses. Claro, cierta lástima. Es que encima, vamos a ver, Tim, te ha tocado un papelón. Tienes que defender al malo y lo estás haciendo lo mejor que puedes. No te preocupes, que mi empatía la tienes. Vance hizo todo bien. Quizá donde más le podían pillar era en la cuestión de Springfield, donde lógicamente él fue una de las voces que habló de que los inmigrantes haitianos ilegales se alimentaban de perros y gatos. Ayer hablábamos de que si Vance quería hacer las cosas bien, no podía caer en eso. Tenía que tratar el problema en general. Pues lo hizo hasta el punto de que las moderadoras, que se suponía que no debían verificar nada de lo que dijeran ninguno de los dos contendientes, lo hicieron y se llevaron una verificación por parte del propio J.D. Vance. Solo para clarificarlo, Springfield, Ohio, tiene un gran número de inmigrantes haitianos que tienen estatus legal y están protegidos. Wow. Gracias, senador, pero tenemos que hablar de muchos temas. No, pero creo que es importante. Vamos a hablar de la economía. Las reglas era que no nos iban a verificar, pero ya que lo estáis haciendo conmigo, creo que es importante decir lo que está ocurriendo. Hay una aplicación llamada CBP One, a la que puedes acceder como inmigrante ilegal, pedir asilo o fianza, y que se te dé el estatus legal gracias a la política de las fronteras abiertas de Kamala Harris. Esto no es que venga alguien y espere a su tarjeta de residencia permanente durante 10 años. Es la proclamación... Gracias, senador. Por parte de nuestro propio gobierno. Gracias, senador. Y Kamala Harris se está encargando de que sea así. Esas reglas llevan ahí desde 1990. Gracias, caballeros. Queremos tener... Eso no ha estado en los libros, y mucho menos desde 1990. Caballeros, el público no puede oíros porque hemos silenciado vuestros micrófonos. Tenemos que hablar de muchas cosas, pero gracias por explicar el proceso legal. Y esa es la imagen que puede definir perfectamente el debate, porque Vance se enfrentó a las dos moderadoras, se enfrentó a su oponente y la única forma de silenciarle fue así, silenciando los propios micrófonos. Y en una carrera que trata sobre la imagen es esa y es poderosísima para J.D. Vance, que de nuevo hizo todo bien. Su oponente, por otra parte, hablábamos ayer de que la CNN había informado de que estaba nervioso, que el enfrentarse a este debate suponía un gran paso para un Tim Walz que podría no estar listo. Bien, esos nervios se vieron durante los 90 minutos de este debate, tanto como para hacer lo que espero que sea un despiste. Gobernador, usted se opuso a una prohibición de las armas de asalto, pero cambió de opinión. ¿Por qué? Lo dije en su momento. Me hice amigo de los tiradores.
O sea, que se hizo amigo de las personas que cometieron esos tiroteos masivos en los colegios. Se le preguntó después a Tim Walz por estas afirmaciones. Bien, pues el silencio fue la respuesta que se consiguió a cambio. Así que, de nuevo, en conclusión, ¿el debate fue entretenido? No, pero no fue entretenido porque J.D. Vance hizo perfectamente lo que tenía que hacer. Dormir el debate, llevarlo a su ritmo y, además, personalmente, creo que favorecer bastante la carrera para Donald Trump. ¿Ganador? Ah, por favor, o sea, no hay dudas. O sea, J.D. Vance, pero vamos, o sea, sin ningún tipo de dudas. La CNN lo reconoció de forma unánime. Todos los diarios a los que miras lo hacen de forma unánime. De hecho, si hablábamos de que Kamala Harris había podido ganar el debate anterior por imagen, J.D. Vance ha multiplicado eso por 4. Es que es todo, es que es seguridad, es que es argumentos, es que es calma. Vance dio una paliza a Tim Walz. ¿Se va a ver reflejado esto en las encuestas? Vamos a ver, pero el papel de J.D. Vance fue perfecto hasta el punto de que votantes republicanos que veían a Ron DeSantis o a Vivek Ramaswamy como el heredero natural de Donald Trump, ahora dicen, ojo, que igual al heredero lo tenemos en casa. No es verdad, ¿eh? Yo he colocado en el canal de Telegram, que os recomiendo, una parte de lo que dice el Diario de las Américas sobre ese debate, que coincide con tu diagnóstico. Y si me ayudas, Sandro, claro, pondremos el debate doblado al español o con subtítulos por lo menos, para que ustedes, si entran en Julio Ariza el Toro, en el canal de Telegram, puedan verlo directamente, ¿no? Y valorar ustedes el debate. ¿Qué nivel de audiencia tuvo eso, más o menos? De momento no tenemos datos, pero parece que bastante inferior a los presidenciales. Al final es que es cierto que estos debates... En España seguro que sí, porque no se dio, pero... Claro, al final, y que por lo general no se suele decidir el voto por el vicepresidente que se tenga, suele ser más por el candidato presidencial. Pero es verdad que en una carrera tan apretada como la que parece que va a ser esta, es lo que hablábamos ayer. Realmente no trataba de cuánto puede convencer un candidato vicepresidencial al electorado. Trataba más de que los dos candidatos no fallaran. Y ayer yo creo que sobre todo J.D. Vance lo hizo súper bien porque además era el que más se jugaba. Recordemos que se enfrentaba a una crítica feroz por parte de los medios que ayer tuvieron que reconocer que fue el mejor, que lo hizo estupendamente y ya está, que no hay vuelta de hoja. Nos lo cuentas esta noche, todos los detalles en Dos Continentes. Nosotros nos despedimos. ¿Les recordamos lo que hacemos para los que se den de alta en el Club de Amigos? ¿Que van a tener algunos regalos? Van a tener unos cuantos regalitos, porque estamos en el mes de octubre y en el mes de la Hispanidad, así que se den de alta para recibir. Porque a los que se den de alta, ¿qué les van a dar? Llavero, bandera y pin de corbata. 3 cositas de regalo. Con la bandera de España. Pues mira, eso es a los que llaméis ahora. Ahí lo van a ver en sus pantallas. A ese número de teléfono recibiréis esos regalillos. No hay tiempo para más, gracias a todos, nos despedimos. Les vemos mañana aquí puntuales a las 12 en Dando Caña, esta tarde la redacción abierta en Xavier Orcajo y muchas más cosas en nuestras redes sociales. Que descansen, que pasen un feliz día y hasta mañana.